Así que este es un ambiente, un living, una sala de estar. Y la idea es sentirnos en casa, que nos puedan compartir un poco de los comienzos, un poco de cómo fue todo en un principio, ¿no? Ahí charlamos un poco y contar un poquito de eso, ¿no? De los comienzos, ¿por qué de esta manera y cuál fue el comienzo? Bueno, como todo comienzo es algo sobrenatural cuando uno sale de un mundo y comienza a caminar los caminos del Señor. Pero yo quiero presentarles a mi amigo Basile. Ponete de pie, Basile. Él es la persona que se encarga de la carpa de liberación. Diego es el que coordina todas las tareas en la oficina y en el ministerio. Así que ellos son, de alguna manera, parte importante de todo esto. Y bueno, acá tengo al evangelista Coti Anacondia, mi hijo. Y realmente me gustaría que me pregunten algo. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Sí, ¿cómo comenzó? Bueno, todo comienza... Yo era empresario, tenía una empresa bastante importante en la ciudad de Quilmes. Vivía para eso, para hacer plata. Era proveedor de casi todas las empresas de Argentina, también las empresas del Estado, barcos, aviones, todo lo que le parezca era lo que nosotros vendíamos. En ese momento vendíamos exclusivamente todo lo que sea tornillería. Era una bulonera. O sea, del tornillo chiquititito así que servía para un reloj hasta un bulonazo que servía para para una torre de petróleo. Esa era nuestra tarea, nos iba muy bien, estábamos trabajando mucho y bueno, pero claro, acá hay algo que es importante. Los hombres no podemos tener una seguridad de la vida, nada, porque todo es efímero, ¿verdad? No sabemos cuándo puede pasar lo que nosotros no anhelamos que pase. Entonces mi vida vivía llena de temores. ¿Cuáles eran mis temores? Temor a la vida, temor a la muerte, temor a perder mis bienes, temor por la empresa, temor, 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 temor. Claro, yo no demostraba este temor, porque ni mi esposa sabía siquiera si yo tenía temores, porque no lo hacía evidente. Pero estaba en mi vida. Mi papá estaba enfermo, fue a una iglesia de los Hermanos Libres, comenzaron a tener de alguna manera concurrencia en la iglesia. Después se hacen amigos de un matrimonio que era un poquitito más avanzado, no era pentecostal, pero era un paso más diferente a los Hermanos Libres, porque la iglesia donde ellos iban era los Hermanos Libres. Bueno, aquí que un día, en esa iglesia que era un poco más abierta que las iglesias de los bautistas, los Hermanos Libres, aparece un predicador que venía desde Panamá, Manuel Ruiz, y bueno, al venir, él necesitaba un departamento, una casa donde vivir. Entonces, como la iglesia era muy humilde, nosotros estábamos económicamente bien, le dijeron a mi mamá si nosotros tendríamos un lugar para poder albergar al predicador. Bueno, nos pidieron, le cedimos un lugar. Después vienen otra vez a pedirnos y dicen, mire, tenemos que hacer un retiro, pero necesitamos una quinta. ¿Ustedes tienen? Sí, teníamos 2 quintas. Dijimos, bueno, ahí está la quinta para que el predicador haga diríamos, una reunión con los líderes allí de las iglesias. Bueno, entre todo esto, uno escuchaba las cosas que hablaba mi mamá, que hablaba mi papá. Para esto parece algo extraño, ¿no? Yo un día le presté a mi yerno, sí, un departamento que tenía y dejó. Esto cómo comienza el chip, ¿no? Y dejó un libro arriba de una mesa
Y yo no le di ninguna importancia, pero resulta que ese libro era un libro que hablaba justamente de las cosas espirituales, de los demonios, de todo eso, y yo ignorante de todo, ¿no? Abro, un día estaba, y miro qué dice este libro, y hablaba de una persona endemoniada, qué sé yo, y dije, son cosas de la iglesia, yo no me meto en esto. Pero quedó el chip, como quien dice, ¿no? Y resulta que un día mi mamá vino, y vos sabés, Carlos, que en la campaña que están haciendo, una persona se cayó al suelo y gritaba, gritaba y vociferaba, como que era el diablo que hablaba, y decían, hay que quemar la Biblia. Ah, mira, qué cosa extraña. Y eso me prendió, y un día le dije a María, vamos a ver qué pasa ahí. Y resulta que fuimos a ver qué pasaba. En esas reuniones Manuel Ruiz era el predicador, un panameño, que era embajador de Panamá en Bolivia. Yo no vi nada, realmente no pasó nada ese día, pero sí puedo asegurar de que Dios me habló. Yo estaba allí mirando todo y de pronto siento una voz que me dice, Carlos, preocupado por la vida, preocupado por la muerte, temor a perder tus bienes, temor por tus hijos, temor por tu futuro, temor, temor, temor. Y claramente escuché una voz que me dijo, entrégame tu corazón, yo voy a guardar tu vida, tu casa, tus hijos, tu futuro, no temas. Y comencé a llorar. Comencé a llorar porque justamente ¿quién podía saber lo que estaba dentro de mi corazón? Porque yo parecía Superman, el victorioso, todo me iba bien. Pero en mi interior tenía miedos, tenía temores, como cualquier persona del mundo, ¿no? Que hoy camina por las calles. Podrá ser multimillonario, usted lo podrá ver muy feliz, que sonría, que tenga todo lo que quiera, pero en el fondo del corazón está el temor al futuro, el temor a lo que pueda ocurrir, el temor a lo imprevisible. Y eso es lo que me ocurría a mí. Bueno, llorando, yo levanto mi mano y la miro a mi esposa y le digo, María, ¿vos querés aceptar a Jesús conmigo? Y ella está con la cabeza agacha, levanta los ojos y también estaba llorando. Y ese día nos rendimos totalmente a Jesús. Ya para nosotros no hubo otra cosa, llegaron a nuestra casa, agarramos, tiramos el licor, sacamos todo lo que podía ofender a Dios, así, de la noche a la mañana. De alguna manera mis padres iban a la iglesia, que yo algo escuchaba de vez en cuando, pero nunca me había llegado directamente la voz de Dios a mi corazón, ni a mí, ni a mi esposa. Por eso nos rendimos totalmente a Dios. Yo me acuerdo que ese día, cuando íbamos camino a casa, yo no era de fumar mucho, me fumé uno, me fumé otro, y me dice, María, ¿qué te pasa? Agarré la cajita de los cigarrillos, ping, lo tiré por la ventana. Cuando llegamos a nuestra casa, ese mismo día quitamos todo lo que podía ofender a Dios. Y así comenzó nuestra historia. Y después, bueno, por supuesto, las luchas, había manejar la empresa y todas las cosas, no era fácil, pero comencé a caminar lentamente. Y resulta que un día, todavía este misionero estaba acá en la Argentina, y nos fuimos a una reunión donde hacían privada, y hablaron del Espíritu Santo. Y yo decía, ¿qué es eso? El Espíritu Santo. Bueno, y resulta que mi esposa recibe el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Y yo la miraba y parecía un ángel. Le miraba la cara y parecía un ángel. Digo, ¿qué es esto? Cuando vi a otro hermano que también recibió el Espíritu Santo, estábamos en una reunión de 7, 8, 10 personas, más no había, en un lugar, en una panadería, donde se hacían el pan, ahí estábamos. Bueno, y empecé a decirle, Señor, yo quiero eso, 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 yo quiero eso. Y empecé a decirle que yo quería eso, quería recibir eso que estaban recibiendo los demás. Y bueno, y yo levanté mis manos y le decía, yo quiero eso. Y como que vi una visión en ese momento, yo nunca había visto nada en mi vida, como un estadio, y que había 3 anillos. Y ahí estaba lleno de gente.
y yo escuchaba cómo alababan a Dios en ese momento, ¿no? Bueno, yo tenía las manos en alto y le decía, Señor, bautízame, Señor, bautízame. Y en ese momento, viendo esa visión y diciéndole a Dios con toda mi alma que me bautice, cae el Espíritu Santo sobre mi vida. Bueno, al suelo, ahí no sé cuántas horas estuve, gritando y hablando en lenguas. La palabra que me acuerdo que yo decía, Alamanda Haray, no sé lo que quiere decir, pero yo decía al final, hablaba en lengua y al final decía Alamanda Haray. No sé lo que quiere decir esa palabra. Bueno, cuando yo me levanto de ahí, ya no era el mismo hombre. Por supuesto que mi esposa había recibido el Espíritu Santo, yo recibo el Espíritu Santo. Bueno, de hecho sacamos todas las cosas que podían ofender a Dios y ahí comienza, de alguna manera, nuestro andar. Se funda una iglesia nueva, que había 15, 20 personas, después fue creciendo. Y bueno, de alguna manera, mi primer campaña, Dios me habló, pero la primera campaña que yo hice fue en el año 1981 en la Villa Itatí. Ahora, ¿cómo fue esto? Vinieron a Villa Itatí, es una villa grande en Quilmes, la más grande del país debe ser esa. Bueno, ¿eh? Aguante Quilmes. En Solano, bueno, sí, esa fue en el 87. Y bueno, y comencé a tener contacto, ¿no?, con la gente de las villas y empezamos a ir a predicar y ahí empezó toda la historia. Y mi primer campaña la hice en la Villa Itatí. Vinieron, la iglesia estaba formada, el pastor Gómez, que era el pastor, yo era un diácono, y alguien vino de la iglesia de la Villa Itatí a buscar un predicador para hacer una campaña. Entonces el pastor Gomelsky le dice, bueno, yo soy evangelista y otro, no, pero es aquel. Y me señalan a mí, y yo me lo quedo mirando. Le digo, si yo no me prediqué nunca, digo, ¿qué voy a ser evangelista y a predicar? Y de ahí empecé mi primera campaña ahí en la Villa Itatí, y ahí comenzó la historia. Ahí comenzó la historia, mi primera campaña, después la primera campaña con una plataforma que había 3 personas y 5 perros, porque tengo una foto, ¿no? Estoy yo en la plataforma, una plataforma que era de Gigi Ávila, que Gigi me la dejó a mí para que la guarde, y la usé yo. Entonces, yo parado en la plataforma y había 3 personas, 2 chicos, 3 chicos y como 10 perros. Eso era la gente que estaba en la campaña. Y ahí comenzó todo. Eso ya fue en el año 1982, justo cuando hunden al general Belgrano, ahí terminaba mi primera campaña de 3 días, las Malvinas, año 1982. Ahí comienza mi ministerio, después de ahí, todo lo que puedan imaginarse hasta llegar, bueno, a recorrer el mundo y toda la historia. Pero lo importante de todo esto es que ustedes puedan preguntar, o ustedes. Yo te hago una pregunta de los comienzos, ¿no?, que obviamente yo lo sé, pero muchos no. ¿Cómo empezaron los milagros en tu vida, ¿no? Obviamente yo lo sé, pero muchos se preguntan, ¿cómo arrancamos? Sabemos de las campañas, ¿no? Y arrancaste yendo a los lugares donde hay necesidad. A los hospitales. Me acuerdo que en el año 1982, 81, 82, de ahí no me acuerdo bien, pero fue cuando yo empecé a ir a los hospitales. Yo iba con él, lo llevaba él de la mano, era chiquitito así. Me voy al hospital de Quilmes. Entonces voy al hospital de Quilmes, me llevo la Biblia, los trataditos, y voy a entrar al hospital para ir a buscar hasta los enfermos para orarle. Mi deseo era orar por la gente que estaba enferma, porque sabía que había poder y que Jesús los podía sanar. Y yo ya había orado por algunos y se habían sanado. Bueno, y voy a entrar al hospital y hay un guardia militar. Año 82, estaba todo el tema de la Malvinas y todo. Bueno. Y me dijo, no, al hospital no se puede entrar, porque está bajo custodia militar. Y digo, pero yo quiero ir
no se puede entrar. Y yo estaba con él. Entonces me voy caminando hasta la esquina. Cuando llego a la esquina le digo, ¿por qué no puedo orar por la gente que sufre? Digo, yo vuelvo otra vez y le digo, Señor, hazme invisible que yo quiero entrar al hospital. Y bueno, ahí me mando, pasé una guardia, pasé 2 guardias, por allá había otro soldado, no me vieron, me meto a un pabellón grande, el primer pabellón que encontré y me metí adentro. Claro, cuando entré ahí había unas 15, 20 camas de un lado y 15, 20 camas del otro lado, una sala grande, mujeres. Era una sala de mujeres. Bueno, no importa, digo yo. Entré con la Biblia, los trataditos, pero ¿qué me pasó? Cuando le voy a la primera mujer, me vio con la Biblia y los trataditos, me dijo, yo soy católica, apostólica y romana. Bueno, y te puedes imaginar que fui a la otra y estaba dormida, se hizo la dormida. Otra se tapó para que yo no... Bueno, la cuestión que me pasé recorriendo, ninguna me atendió. Y una me dice, mira, ya hay una chica que está enferma y hace como meses que no la viene a ver nadie. ¿Por qué no a la última cama? Digo, bueno, voy para allá. Y me fui a la última cama y estaba la chica y me mira, ¿no? Y le digo, ¿querés que ore por vos para que Jesús te sane? Y ella escéptica me decía, dice, yo sabía que hacía un mes que no venía nadie a visitarla. Estaba solita, no tendría 15, 16 años, 14 años. No. Bueno, le digo, Señor, voy a orar por ella para que tú hagas un milagro. Claro, le pongo la mano, las camas de los hospitales son altas, son más altas que una cama normal, ¿no? Bueno, entonces estaba en la punta, casi a la otra punta, le pongo la mano ahí y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, no sé si la habré apretado o lo que pasó, hizo bling, se cayó para abajo. Y que si viene la enfermera me mata, decía. Pero de pronto yo estaba del otro lado. Entonces cuando miro, empecé a mirar que la cabecita se levantaba, porque las camas eran así, de alta. Como que había caído al suelo, pero se levantaba. Y levantó, le sacó la cabeza y se paró. Y dice, ¿me puedo parar? Dice. Y digo, si te podés parar, ¿por qué no caminás? No, pero dale. Y encima la empujé todavía. Dale. Y empezó a dar unos pasitos, porque no podía caminar nada. O sea que estaba internada, no había manera de que la podía mover. Y empezó a caminar por el costado de su propia cama, era la última cama de este lado. Caminando para el otro lado donde estaban todas las otras mujeres, de la derecha y de la izquierda, en las camas. Algunas con botellones de suero. Bueno, cuando empezó a caminar, 2, 3, 4, 5 pasos, el primer sorprendido dijo, ¿qué pasó acá? De pronto entra una enfermera, se llamaba creo que Mariela, anda a tu cama, vos no podés caminar, te vas a morir. Y yo, no, enfermera, el pastor me oró, ya era pastor. Y Jesús me sanó, porque yo le prediqué antes, ¿no? Entonces, cuando las mujeres que estaban ahí, que ninguna me quiso atender, todas hacían la dormida, se empezaron a levantar de las camas. Una venía con el botellón de suero, caminando, arrastrando todo, pastor, ore por mí, pastor. Se terminó la religión, todas querían oración. Al ver un milagro, hablan más fuerte que todos los discursos que podamos dar humanos. Amén. Los hospitales. Bueno, mi debut fueron los hospitales, y me recorría todos los hospitales. Había en una casa un enfermo, me enteraba, le iba a orar. Así empezó. Carlos, toda esta muchachada está acá porque ha sentido el llamado de Dios para el servicio, se dan cuenta que la razón de su vida es el servicio a Dios. ¿Podrías contar si hubo algún momento en el que el Señor te confirmó su llamado, cómo y cuándo, que te dijo, esto es lo que quiero para tu vida? Sí, hubo un momento, no mucho después, donde yo estaba leyendo justamente la Biblia, el Valle de los Huesos Secos. Entonces, como que vi como una visión y que Dios me decía, profetiza sobre esos huesos y vivirán. Como que ahí entendí que Él me daba el ok para que yo desarrolle ya un ministerio. Y ya no era el diácono de la iglesia que hacía las funcioncitas, orábamos, se manifestaban, ya los endemoniados se manifestaban, ya había empezado la historia. Y bueno, y Dios
con esa visión me dijo, es el momento. Y al poquito tiempo de eso ya vinieron de la Villa Itatí, la primera campaña que yo hice, vinieron a verme para que yo vaya a predicar a la villa. Y ahí en la Villa Itatí comenzó el ministerio. Creo que fue la única vez que, no, 2 veces hice una campaña en un salón que lo rompieron a piedrazo, que era de chapas de cartón, está hecho con chapas. Y después salía a un lugar que era un chalet, como tipo chalet, pero era un lugar como una parrilla, pero no estaba activada. Y había un lugar, y ahí en ese lugar también inmediatamente comencé a hacer campaña hasta que lo quemaron. Hice una campaña de 3 días, otra campaña otros 3 días, y después lo prendieron fuego. Y lo que ocurrió muchos años después, en una reunión de pastores que fui, de la Iglesia de Dios, un pastor se acerca y me dice, Carlos, tengo que pedirle perdón. Ya habían pasado 15 años, ¿no? Digo, ¿y perdón por qué? Y dice, yo fui uno de los 3 que te quemaron el rancho de paja. Y me pidió perdón por lo que había hecho. Quiere decir de que uno de esos 3 que quemaron el rancho de paja, que yo ya no pude predicar más ahí, pero esto era poco tiempo después de convertirme, 1 año después de convertirme, todas estas cosas. Y me vino a contar y realmente estaba muy emocionado y me abrazó y me dijo, perdóneme, yo quiero decirle de que yo estaba en otra vida, era otra cosa, pero a partir de ese día, cuando quemamos el rancho, chocamos con el auto. Y creo que uno de los que manejaba murió, me contó eso, pero yo entendí que lo que habíamos hecho estaba mal y empecé a buscar a Dios. Y ahora estoy convertido. Así que sirvió para que ese hombre se convierta. Quiere decir, es un poco una historia rara, ¿no? Pero fueron las cosas que fueron ocurriendo, ¿no? Así fueron pasando, a veces un poco crudas, pero esa es la realidad. Y después de ahí, ya comenzaron a venir las invitaciones y comienza el ministerio. ¿Y cómo fue el salto de la empresa al ministerio? Y fue difícil. María tendría que estar acá para contarle. Yo pasaba llorando, qué sé yo. Horas y días. Lloraba y lloraba y no sabía por qué. Pero Dios me estaba pidiendo que deje todo. Hasta que cedí. Pero yo cuando digo dejar todo, no, empresa grande. Dejé todo. No me llevé ni la lapicera. Agarré a mis hijos, agarre y sigan adelante. Así fue la historia. Y me dediqué, ahí ya salí a predicar, ¿no? Hubo un tiempo que estuve en el negocio, sí, pero yo campañas empecé a hacer prácticamente al toque ahí, a La Plata, que ya fue en el año 83, 82 y principio del 83 fue cuando yo entré en La Plata. En el 82, fin del 82, principio del 83, y ahí en La Plata estuve 1 año haciendo campañas. Y ahí está Scattaglini, que fue que me prohijó de alguna manera, dije, este lo quiero para mí, y prediqué en toda La Plata, había reuniones de qué sé yo, mucha gente. Y me acuerdo, esto sí me acuerdo, porque después no ocurrió otras veces. En La Plata cada vez yo abría la Biblia, estaban los del instituto ayudándome, los que liberaban, en ese tiempo en La Plata se enteraron de todo lo que estaba pasando, iban los del instituto, iban a La Plata a atender a las personas que se manifestaban. Fueron los primeros que concurrieron a ayudarme en esa tarea, porque yo no estaba arriba de la plataforma, no podía ir a ministrar a la gente que caía. Entonces esa gente que caía manifestada, que se revolcaba por el suelo, la iban llevando a la carpa, los camilleros. Eso, los camilleros de la campaña, que si alguno de ustedes habrá ido, sabe que son los camilleros y todo eso, fueron, digamos, obra de los obreros del instituto. Porque ellos eran los camilleros, los buscaban, los llevaban a la carpa y nos ministraban. Nadie sabía nada, todo aprendíamos, pero gracias a Dios el Señor nos sacó adelante y pudimos hacer las campañas que hicimos en La Plata, muy, muy, muy grandes, muchas personas manifestadas. Y bueno, y de alguna manera también yo tengo un recuerdo de esa campaña. A ver dónde lo tengo.
Sí, testimonio testimonio de un... Yo quiero que lo leas, Coti. Sí, sí. Dice así, liberación del alcohol. Si dejas de tomar alcohol, podés vivir 1 año más y si no, solo 6 meses. Lamento decirte que tenés una cirrosis fulminante, lo que significa que muy pronto tu hígado va a dejar de funcionar. Lamentablemente, no hay tratamiento ni solución, anunció en voz grave el médico Bartolomé al enfermo. Esto era el castigo que él temía y que había estado esperando durante los últimos 12 años de su vida en la ciudad de La Plata. Él había llegado a aquella ciudad de su provincia natal, Misiones, cuando tenía 22 años y comenzó a trabajar con mucho éxito en la construcción. Hasta llegó a conseguir su propia empresa. A pesar de tener mucho éxito y una hermosa familia, Bartolomé siempre tomaba mucho alcohol, tanto que se volvió un alcohólico. Cuando recibió la noticia terrible del médico, la reacción de Bartolomé fue tratar de escapar de la situación. Delegó las responsabilidades de su empresa a sus empleados y sin dar explicaciones a su esposa, volvió a su provincia con la intención de pasar sus últimos días allí comiendo lechón y emborrachándose con sus amigos. Pero sus planes se vieron frustrados porque, llegando al hogar de su nacimiento, descubrió que su madre había perdido su casa y se había mudado con un pariente. Por tal motivo, y en un estado de desesperación, Bartolomé tuvo que volver con su familia en la ciudad de La Plata para enfrentar la realidad. Élida, su esposa, había nacido en una familia cristiana. La conducta de su marido la llevó a pensar nuevamente en Dios. Cuando Bartolomé regresó a casa y compartió lo que le decían los médicos, Élida sintió una paz tremenda y respondió con fe: puede ser que los médicos digan así, pero Dios tiene la última palabra. Bartolomé se dio cuenta de que tenía que tomar la responsabilidad por su familia y volvió a su trabajo, pero a pesar de las advertencias de los médicos no podía dejar de tomar alcohol. Un día, manejando con un compañero cerca del cementerio en el barrio donde vivía Bartolomé, vio una carpa grande y preguntó si había llegado el circo. No, en esta carpa está predicando un evangelista todas las noches. Dicen que muchos milagros están ocurriendo. Él sintió curiosidad por saber más y cuando llegó a su casa preguntó a su esposa sobre la carpa. Ella confirmó la palabra de su compañero y sugirió a su esposo que un día irían juntos como familia. Decidieron asistir al siguiente viernes a la noche. Llegó el día de la campaña, pero cuando ellos estaban preparándose para salir, llegaron a la casa un grupo de amigos y Bartolomé salió con ellos diciendo: ahora salgo por un rato. Su familia quedó en casa esperando. A las 9 horas volvió totalmente borracho. No podía ni sostenerse en pie. Lo único que quería hacer era dormir. Pero sus 2 hijos de 12 y 9 años tenían muchas ganas de ir a la campaña porque creían que Dios podía hacer algo con su papá. ¿No podés manejar vos?, preguntaron a su mamá. Con su papá quejándose de todo lo que sucedía, llegaron al lugar de la campaña y encontraron una silla para Bartolomé, bien atrás, en la última fila. Terminó la prédica y el evangelista invitó a todos los enfermos a que levantaran sus manos. Bartolomé no quería, pero sus hijos insistieron: papá, no te cuesta nada levantar la mano. Así que al fin accedió. En el momento que levantó su mano, sintió que un viento fuerte, como una fuerza sobrenatural, lo envolvió y lo tiró hacia atrás. Cayó en una zanja vacía detrás del predio y allí, durante algunos minutos, Bartolomé experimentó una lucha con un ser espiritual. Cuando dejó de batallar, Jesús entró en su vida y enseguida pudo sentir una inmensa alegría en su corazón. Sus hijos lo ayudaron a salir de la zanja y entendieron que su papá ya no estaba bajo el efecto del alcohol. Su abdomen, que estaba inflamado, se redujo de tamaño y su hígado se ablandó. Con mucha alegría, la familia regresó a su casa con Bartolomé manejando el auto. Él decidió celebrar su sanidad con un vaso de vino, pero extrañamente, cuando trató de beberlo, sintió que el vino tenía un sabor amargo. Abrió 4 botellas, una detrás de la otra, pero ocurrió lo mismo. Ya no podía beber ni una gota. Al día siguiente fue al médico y le pidió que le hicieran todos los estudios. Para gran sorpresa de todos, el médico no encontró ninguna secuela de la cirrosis que él había tenido. Le dijo que su hígado estaba totalmente sano. Buscando una explicación por la sanidad, el médico le preguntó si había visto a un brujo o curandero. No, dice él, me fui con mi familia a una campaña evangelística y allí Dios me sanó, contestó Bartolomé. Al escuchar eso, el médico empezó a llorar y comentó que él también tenía un problema. Hacía 15 años que estaba casado, pero no podía tener hijos. Bartolomé prometió llevar su nombre a la campaña esa noche para pedir oración por un milagro. Regresando a la campaña con
la petición de su médico y ahora sin ninguna influencia del alcohol, él escuchó el mensaje del Evangelio claramente. Esta vez, cuando terminó la prédica, él pasó al frente para entregar su vida a Jesús. Al tiempo, cuando volvió a ver a su médico, se encontró con las buenas noticias de que el doctor y su esposa habían sido padres. Fue así como a partir de ese momento cambió la situación y la historia de la familia de Bartolomé. Juntos empezaron a estudiar la Biblia y a congregarse en una iglesia con una experiencia de la construcción y con su experiencia en la construcción él podía servir a la iglesia en muchas cosas, como reparar una escuela cristiana, construir hogar para niños. Luego, con su esposa, llegó a ser pastor de una iglesia en su ciudad, La Plata. Nunca volvió a emborracharse y nunca más tuvo síntomas de cirrosis. Bueno, este pastor fue pastor de la Unión de las Asambleas de Dios en La Plata y construyó una iglesia. Bartolomé, el apellido no me acuerdo. De los Santos. Bueno, dos santos. Ese es el hombre de este testimonio, que tiene una iglesia bastante grande en La Plata. Tenía, cuando yo fui a predicarle después de mucho tiempo, yo fui a su iglesia, que era redonda, bastante grande era la iglesia. Bueno, y ahora tienen un montón de otros servicios más. La familia, cuando él falleció, a los 10 años creo que falleció. Pero esta es la historia de un pastor de la Unión de las Asambleas de Dios. Mira cómo Dios es fiel, cómo Dios ama así a la gente, ¿no? Que permitió que un hombre como este pueda luego ser un pastor de la iglesia. Por eso lo seleccioné, este testimonio, porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes conocen, y bueno, ustedes de hecho los mayores lo conocen mejor. Fue un hombre de Dios, fui a predicar muchas veces a su iglesia. Y bueno, y cuando pasan estas cosas, porque no es fácil un ministerio, no es fácil. Hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay problemas con las autoridades, hay problemas con todo. Bueno, estas cosas son las que nos dan fuerza para seguir adelante, para seguir luchando. Son más de 40 años que nosotros estamos predicando el Evangelio de Jesucristo acá, bueno, y en medio mundo. Dios me llevó por muchos lugares de la tierra. Por eso, qué importante es lo que ustedes iniciaron. Sabemos cómo comienza. Yo sé cómo comenzó mi ministerio, pero nunca imaginé dónde Dios me quería llevar. Por eso ustedes sueñen, pídanle a Dios cosas grandes, pero por sobre todas las cosas, no se olviden de los que sufren. Es muy lindo estar en una iglesia, todo bien, aplaudir, cantar, pero no nos olvidemos que hay en hogares donde hay gente llorando porque hay enfermos, hay hospitales que hay gente que está muriendo. En las cárceles la gente está desesperada y están esperando que alguien les diga, les muestre una luz. Y la luz se llama Jesucristo. Mira si hay trabajo, mira si está bien lo que ustedes iniciaron. Pero recuerden que va a haber alegrías, va a haber tristeza y va a haber lágrimas. Así es el ministerio. Pero estas cosas son las que nos sostienen, como este caso. Hay miles de casos de estos que están escritos en nuestro ministerio. Y eso es lo que nos mantiene a seguir adelante, a seguir luchando, porque vemos que Dios existe y que la mano de Dios no se acorta para bendecir. Amén. Así que este es un testimonio real, un testimonio veraz y un testimonio de alguien que pertenece a esta. Hay muchos más, pero este es un testimonio muy especial, porque el hombre estaba muerto, el hombre ya no tenía más vida. La cirrosis ya era terminal. Y durante, no sé si 10 o 15 años más, él pudo ser pastor de la Unión de las Asambleas de Dios, construyó una iglesia, no sé, pero más o menos el doble de esto. Redonda era la iglesia. Yo fui a predicar varias veces, tuve el honor de poder estar en lo de Dos Santos predicando. Y bueno, después un día llegó el tiempo de Dios y el Señor lo llevó, pero la iglesia está, la familia está, la gente está. Es una iglesia grande, creo que tiene no sé si un sanatorio o un sanatorio, muchas cosas. Sí. La hija médica. Bueno, tú sabes más que yo. Así que qué bueno es predicar el Evangelio. Por eso, lo importante de todo esto, no miremos las luchas, no miremos las pruebas, las dificultades, que las va a haber.
Pero si nosotros somos fieles, Dios nos va a sorprender cada día de nuestra vida. Ustedes van a ver cómo Dios los va a sorprender. Si alguno de ustedes que está pensando, bueno, que es duro, que la vida es dura, que hay problemas en su casa, que tiene problemas económicos, no afloje. Vale la pena. Yo puedo asegurar que mantenerse, pelear, luchar para seguir adelante y poder luego, sin olvidarnos de los que sufren, tener una iglesia. Pero la iglesia no es otra cosa más que el hospital de Jesús para ayudar a los que sufren. Yo le digo que una iglesia es eso, un lugar donde la gente va buscando el auxilio de Dios para que Dios haga algo en su vida. Y bueno, cuando la gente son transformadas, la gente cambian, y cuando vemos nosotros las cosas que Dios hace, bueno, así decimos, cuando vemos un milagro de Dios, cuando vemos una vida cambiada, un matrimonio reconciliado, después en lo secreto podemos decir, vale la pena, ¿eh? Así que no se preocupe cuánta lucha tenga ahora, cuánta dificultad, cuántas cosas parece que no van a salir, que está pensando quizás en que, bueno, no es su llamado. Bueno, si Dios lo trajo, por algo los trajo. Ninguno de ustedes está aquí por mutuo propio. El Espíritu Santo se encargó de poner en su corazón el estar en este lugar. Aprendan lo que tienen que aprender, los que le van a enseñar. Pero recuerden siempre mirando al cielo. Él es el que manda. En Él tenemos que encontrar las palabras que estamos buscando, los problemas que tenemos y la respuesta y la salida, levantando los ojos. Y yo le puedo decir algo, sin lágrimas no hay ministerio. Sin lágrimas no hay almas. Sin almas no se salva a nadie. Yo siempre le digo a los hermanos del ministerio, cuando nos ponemos a orar por las campañas, le digo, muchachos, cada lágrima va a ser un alma, cada lágrima es un alma, así que métanle, cada lágrima es un alma, cada lágrima es un alma. Todas las lágrimas que nosotros podamos derramar durante las tardes que hacemos las reuniones antes de la campaña, sin lágrimas no hay almas, eso sí se lo puedo asegurar, eso lo sé bien. Cada lágrima es un alma para el reino, así que no escatime de hacer lo que hacía Jesús. Gemidos, como oraba Él, gemidos, clamor y lágrimas. Así oraba Jesús. Esa era la oración de Jesús. Bueno, imitémoslo a Él y vamos a ver los resultados. Bueno. De esto ya se mencionó, pero 40 años de un ministerio eficaz, fructífero, ¿cómo han mantenido ustedes la fidelidad, el ardor por la pasión, por las almas, todo este tiempo? No es difícil. No es difícil. Ver la gente llorando. Ver la gente contando el testimonio. Vale la pena. Esos son los resultados. Nosotros no hacemos nada, predicamos nada más. Pero ver una persona que no caminaba, caminar, un ciego ver, una persona que se quería suicidar y de pronto ser libre. Los endemoniados cuando salen de la carpa ya no tenían esperanza, transformados, hablando nuevas lenguas. Vale la pena. Vale la pena. Viendo lo que Dios hace, siempre va a valer la pena. Dios no nos va a dejar sin fruto. Por eso lo importante de todo esto es amar a la gente. Lo único que hay que pedirle a Dios, Señor, dame amor por la gente, dame compasión por la gente. Y cuando vos ves la gente ahí adelante llorando, lo ves que a veces caen como fulminados, y muchos se levantan sanos, otros se levantan libres, porque a veces ni tocarlos. Dios está ahí, y si Dios está ahí, las cosas ocurren. Y después ver la carpa de liberación, cuando la gente piensa en el suicidio, gente que intentó suicidarse 3, 4, 5 veces, tienen marcas por todos lados, y de pronto verlos saltando de alegría, soy libre, soy feliz. Y después verlo con el tiempo, que tiene una iglesia. Entonces, ese es el premio. El premio no es dinero, el premio es ver las almas transformadas. Y cuando uno va por la calle, me pasó muchas veces, por ahí voy en la calle, voy caminando en la capital, en algún lugar, cualquier lugar, por ahí alguien, una frenada de un taxi o de un auto se baja corriendo y viene y me abraza y dice, Carlos, gracias por haber venido a la cárcel, gracias porque ese día yo acepté a Jesús, mi vida cambió, me acortaron los años de prisión, ahora estoy libre, estoy sirviendo a Dios.
Eso no tiene precio, es impagable. Y ustedes lo van a vivir, estoy seguro que lo van a vivir, cuando ven la gente agradecida que Jesús le cambió la vida. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Ustedes están aquí para servir a Dios. Ustedes están aquí para ver a esa gente que está sufriendo y sacarlas de la mugre, del pecado, del dolor, de la violencia, sacarlos del mundo que están viviendo sin fe y sin esperanza, y no saben qué hacer con sus propias vidas. El mensaje que hay en tu corazón le va a cambiar la vida. Y algún día vas a poder contar las cosas que yo cuento y las cosas que yo viví, que vivimos todos nosotros, porque lo vemos todos los días. Por eso vale la pena. No aflojes, no importa las luchas, las pruebas que puedas tener, pero yo quiero saber que en tu mano está la salvación o la esperanza de mucha gente que está sufriendo. Tenderle la mano, va decirle Jesús te ama, a veces alcanza para que una persona sea transformada por Jesús. Y otra de las cosas que siempre hablamos en el ministerio con mi papá es tener en claro cuál fue el llamado de Dios. O sea, Él nos llamó a evangelizar. Y nosotros, a pesar de modas, de tiempos, de que muchas cosas cambian, nuestro objetivo son las almas, como decía hoy mi papá. Entonces, eso también, decir cuál es el objetivo, a qué Dios te llamó. No nos llamó a poner iglesias, no nos llamó a hacer, no. Y nuestro objetivo como ministerio, Diego, el pastor Hugo y todos los que están en el ministerio es las almas. Y nos enfocamos en eso. Después el resto alrededor hay otros que se encargan, pero tener en claro que Dios nos llamó a una cosa, ese es nuestro llamado, y mantenernos firmes en lo que Él nos llamó. Ese es el secreto, ¿no? De poner la vista allá y ir para allá, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Bueno, almas que sean salvas, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Y el milagro más grande, muchas veces nos preguntan, ¿cuál es el milagro más grande que vieron? Mi papá puede decir montones, Diego, el pastor Hugo, yo puedo decir el milagro más grande que muchas veces nos preguntan cuál es, cuando vemos familias que vienen al altar a encontrarse con Jesús por primera vez, llorando, cuando vemos las almas que son transformadas y cambiadas, ese, por lo menos para nosotros como ministerio siempre hablamos, es el milagro más grande. Después vienen los milagros y nos gozamos y lloramos con los milagros, pero ver almas transformadas es lo más hermoso que puede pasar cuando ves la gente venir llorando y entregar a Jesús su vida, ¿no? Ese es el secreto. Muchos de ustedes están aquí para ser pastores. Es una maravillosa, hermosa tarea de cuidar las almas que Jesús le va a poner con ustedes, en la iglesia o en el lugar donde ustedes estén. Así sean segundos, terceros en la iglesia, pero ustedes están preparándose para servir a Jesús y para que esas almas que un día van a conocer a Jesús puedan ser edificadas, van a crecer, van a ser capacitados y mañana van a hacer lo que hoy están haciendo ustedes. Muchos de los que van a ir a sus iglesias van a estar acá, también haciendo lo mismo, preparándose para hacer lo que ustedes van a hacer. Traer las almas a los pies de Jesucristo, a recibir a aquellos que vienen sufriendo. Y no se olviden de los hospitales, no se olviden de las cárceles. Porque hay que hacer tiempo para ir al hospital de la ciudad o del barrio, porque hay mucho sufrimiento, mucho dolor. Así que para practicar a veces a una hora, ¿no? Que todavía no están pastoreando ni nada, bueno, vas al hospital, ahí va a comenzar a ver realmente el dolor de la gente. Cuando uno ve eso, dice, vale la pena. Y cuando venga una persona arrepentido, llorando al altar con la mano en alto, porque a veces uno hace un llamado y se viene uno. Y qué poquito, no. Un alma vale más que todo el oro y la plata que hay en la tierra. Eso es lo que vale un alma para Dios, así que no menospreciemos nada. Viene 100, gloria a Dios. Viene uno, gloria a Dios. No importa que sea uno, porque lo importante es, yo al principio de la campaña le vuelvo a repetir, no se convertía a nadie. Por ahí pasaba alguno de los que estaba ahí, y bueno, como les digo, tengo una foto donde tengo 3 personas, 2 personas y un chico y un montón de perros, ¿no? Y yo era el hombre más feliz de la tierra, porque 2 personas se habían convertido, y los perros, bueno, los perros estaban ahí, venían siempre, parece que les gustaba mirarme. Pero nada comienza grande, todo comienza pequeño y Dios lo hace grande. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo.
Yo le prediqué muchas veces a 20 personas, 15 personas, 10 personas, pero muchas veces, mucho tiempo. 20 personas, 15, 30, y un día empezó a venir más gente. Empezaron a ocurrir las cosas, pero quiere decir que no es la cantidad, lo importante es la fidelidad. Nosotros no estamos, digamos, estudiando y preparándonos para ser el pastor más grande o el predicador más grande. Olvídese de eso, eso no existe. No sé que no sea eso lo que pueda convencerlo. Si usted está pensando, yo voy a tener la iglesia más grande, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, aunque tenga 5 almas, yo las voy a cuidar. Porque un alma vale más que todo el oro y la plata que hay en la tierra. Así que mire el valor que Dios le da a un alma. Entonces, muchachos o chicas, no nos preocupemos por las cantidades ni por el éxito. Lo importante es hacer mi voluntad, dice Dios. Hacer la voluntad de Dios es más importante que todo lo demás. No importa que como sea, si tú tienes un llamado evangelístico, no te preocupes, nada comienza grande, todo comienza pequeño y Dios lo hace grande. Si le place, lo hace grande. Amén. Carlos, todo el mundo sabe de tu humildad y tu respeto por la Iglesia del Señor. ¿En qué manera sentís que han influido los pastores que te rodearon en tu ministerio y en la forma en la que has alcanzado a tantas personas? Y si no me hubieran apoyado, no podría nunca haber hecho lo que hice, ¿no? Porque un evangelista, un predicador que sale a predicar a la calle necesita el apoyo de la iglesia. Si los pastores no confían o no tenemos, vamos a tener 10 personas toda la vida. Quiere decir de que los pastores, de alguna manera, confiaron en que yo estaba haciendo las cosas bien y me apoyaban. Primero fueron 2, 3 que me vinieron a buscar a la iglesia. Yo era diácono de la iglesia. Y después fueron un poquito más. Y a veces eran menos. Y fue creciendo. Y bueno, y después llegó un momento que había cientos y cientos y cientos de pastores apoyando las cruzadas. Por eso que yo les digo siempre, nada nace grande, todo nace pequeño. No temas. No es importante la cantidad, lo importante es la fidelidad. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Quiere decir que esto no es cuestión de número, esto no es cuestión de nada. Es cuestión, un alma vale más que todo el oro y la plata que hay en la tierra. Con eso es suficiente para que nosotros nos desmayemos, para que nosotros no nos preocupemos por los números. Dios tiene pastores para 20, para 50, para 100, para 1 millón. Dios tiene pastores para todo. Y Dios sabe las cosas como son. Así que estamos haciendo un trabajo, digamos así, estamos estudiando, preparándonos, capacitándonos para ayudar a la gente. Para eso es, para que la gente conozca a Jesús y para que pueda crecer en Jesús y para que pueda después ganar muchas almas para el reino y el reino se pueda extender. Yo creo que la diferencia de las cosas que puedan ocurrir en un país están en la iglesia. Y la oración tiene poder. La oración tiene poder. Dios no escucha al impío, Dios escucha a su iglesia, a sus hijos. Así que oremos, si hay problema en el país, oremos por el país. ¿Se acuerda de orar por el país para que Dios nos ayude, para que Dios haga, Argentina la haga una nación importante, una nación grande, poderosa, y que todo lo que el fruto de la tierra se multiplique? Y bueno, eso se logra orando. Todo lo que necesites lo vas a obtener orando. No hay otra manera. Porque a veces, y sabe que ¿cómo oraba Jesús? Gemidos, súplica, ruego, clamor y lágrimas. Hagamos lo mismo. Él oraba. Jesús no dejaba de orar, él oraba. ¿Y cómo oraba? Con gemidos, con clamor, con lágrimas. Así oraba Jesús. Así que nosotros tenemos al Maestro como enseñanza de cómo orar. Esa es la manera. No es decir, Señor, bendice este día y estamos mirando para arriba quizás pensando. No. Jesús se postraba. Gemidos, clamor y lágrimas. Así oraba Jesús. Y nosotros queremos tener la respuesta en la misma manera. Esa es la oración. No es la otra, Señor. No. Gemidos, clamor y lágrimas. Hasta te queden los ojos así hinchados, si es necesario.
Por eso que lo importante de todo esto, podás aprender mucho, podás ser muy sabio, podás conocer todo de memoria, tenés facilidad para los versículos y todo lo que quieras. Pero si no hay lágrimas, olvídate. Esto depende de cada uno, ¿verdad? De hecho, hablando de la oración y las lágrimas, yo recuerdo que era pequeño, chiquito, no tan pequeño, pero era chico, y grandes pastores que hoy vemos, como el pastor Claudio Freyson, Osvaldo Carníbal, junto con otros, en el año 84, 85, venían a casa a orar. Ellos tenían iglesias pequeñas en ese momento, eran pastores que habían salido del instituto hacía poco o estaban terminando sus estudios, y yo recuerdo que venían, no me acuerdo si era los martes, los miércoles, no me acuerdo qué día era, pero venían con mi papá a orar, nosotros salíamos de la escuela y ellos estaban ahí, era divertido porque traían facturas, ¿viste? Para nosotros, porque nos robaban el tiempo de papá, entonces como que querían compensar con algo, y ellos estaban y venían, bueno, eran 4 o 5 pastores, entre ellos los que yo recuerdo era el pastor Claudio Freyson, Osvaldo Carníbal, entre otros, y venían y estaban ahí, pastores de la Boca, José Manuel, sí, había varios, y se ponían a orar. Y yo me acuerdo que se encerraban allí a orar en el living o en la pieza, en el lugar donde se encerraban a orar, y se escuchaban los gemidos, los llantos. Claro, nosotros éramos chicos y decíamos, ¿qué le pasa a estos locos? ¿No? Todo. Pero sí recuerdo eso, y hoy si uno mira, eso tuvo fruto, esas lágrimas, como dice mi papá, tuvo fruto, y hoy son pastores de iglesias grandes, que no es a lo que uno tiene que apuntar, como él decía, pero sí el secreto lo encontramos ahí. Lo que Jesús hacía significa que da resultado, ¿no? Y fuimos influenciados como familia por ellos y a la vez ellos también por el ministerio, así que es algo que se une, ¿no? Las dos cosas, pero todo mirando lo que hacía Jesús, ¿no? Así que es lindo eso, ¿no? También, ver cómo da resultado. Y Coti, a vos te tocó acompañar a tu papá en su debut ministerial en el hospital y sin duda el Señor estaba improntando en vos este llamado y la trayectoria como para continuar con la antorcha. ¿Cómo han sido tus perspectivas en las diferentes etapas de la vida con respecto al ministerio de tu padre y el ministerio que Dios te está legando? Bueno, todo es personal. El llamado de Dios es personal. Y yo estaba con él, iba a las campañas. Si bien las campañas para mí era el momento de diversión más hermoso porque iba a jugar a la pelota, hacía amigos, 30, 40 días. Las campañas duraban 30, 40 días de corrido. No había interrupción ni por lluvia ni por... Bueno, hasta 60 días, ¿no? Pero el promedio eran 30, 40 días. Y claro, para mí eran 30, 40 días de diversión. Estar con amigos, hacer amigos nuevos en cada ciudad que estábamos eran amigos. Así que al principio era eso, pero siempre viendo los milagros, siempre viendo la carpa de liberación, como la gente quedaba libre, porque claro, era el hijo de Anacondia, no me podían echar, así que aunque era chico me metía por abajo con mis amigos, que era el privilegio que tenían, y mirábamos todo lo que pasaba y disfrutábamos de ese momento. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, esto lo hablo como persona y como hijo, y eso marcó mi vida. Mi papá orando, ¿no? Por miles de personas, porque en las campañas había 70, 80 mil personas, y aunque haya 10, ¿no? Pero él estaba orando y yo tengo esa imagen. Miles de personas esperando su oración. Cuando él terminaba de hacer todo, bajaba a orar por todos. Y yo iba con mis amigos, eran un grupo de 7, 8 chicos, y le decía, papá, tengo hambre. Claro, habían pasado muchas horas. Y yo no me olvido más de estas imágenes que ocurrieron muchas veces, y eso es lo que marcó mi vida para querer servir a Dios. Y eso es importante que lo sepan. Cuando mi papá estaba orando por miles de personas, ¿sí? Porque era lo que Dios le había hablado a él, de no dejar a nadie sin que pueda acceder a la bendición de Dios a través de su vida, porque muchas veces lo más cerca que las personas van a tener a Jesús es a nosotros. Entonces nosotros decimos, yo no me voy de acá hasta orar por el último. Y muchas veces apagan las luces y ahí estamos, ¿no? Y seguimos orando por la gente porque es lo que hacía Jesús. Y tratamos de hacer eso. Y yo tenía, no sé, 10 años. Y estaba con mis amigos y voy y le digo, le tiro el saco, pa, tengo hambre. Y la gente estaba llena de necesidad, gente en silla de ruedas, una mamá con un bebé babeándose que no sé qué tenía el nene, si problemas cerebrales, ok, ahí, y todo el mundo que quería que él le ore, y yo le tiro el saco y le digo, pa, tengo hambre, se da vuelta, mete la mano en el bolsillo y saca, pongamos de esa época 100 pesos, que eran como decir 10.000 de ahora, ponele, y me da, y me dice, comprale algo a cada uno de ellos. Yo estaba con mis amigos, tuvo la diferencia de parar de hacer lo que estaba haciendo, darse vuelta y decirme, comprale algo, y si sobra el vuelto, tráeme el vuelto. Y yo no me olvido más, me sacude el pelo así y me dice, anda. Y para mí eso quedó grabado en mi corazón. Porque yo dije, yo quiero eso. Miles de personas esperándolo, miles de gente con necesidad, pero él tuvo el tiempo de darse vuelta y un momento para mí, dentro de las miles. Entonces, eso marcó mi corazón. Si ustedes me preguntan, ¿por qué vos querés servir a Dios? Ahí está. Porque yo vi la humildad y la sencillez
en la vida de él. Y es lo que hacía Jesús. Yo creo que Jesús era así. Por eso me marcó, eso me impulsó a seguir. Y les puedo contar de los testimonios, los milagros que he visto a lo largo, ¿no? Y Diego, que está también hace muchísimos años, el pastor Hugo, ellos pueden contar. Diego es familia, es mi cuñado, él es el que canta en las campañas, él ha visto quizás más que yo. Pero yo les puedo decir que cuál fue el momento de mi vida que me marcó, fue ese. Ese hijo Tomá, comprarle algo a ellos, sacudirme el pelo y dice, anda y tráeme el vuelto. Y yo dije, wow, miles de personas, pero tuvo ese momentito para mí. Y eso para mí valió todo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, por eso yo sirvo a Dios. Son una familia numerosa, son 9 hijos, ¿no? ¿Cómo hicieron para el equilibrio de ministerio, familia, el tiempo ese? ¿Cómo lograron para que la familia se mantenga fuerte todo este tiempo? Claro, no fue fácil. Por ejemplo, campañas como Mendoza, Córdoba, Rosario, fueron campañas de Córdoba 59 días. Yo no volví a mi casa en los 59 días. La campaña era por 30 o por 4, no sé, no me acuerdo, pero cuando llegaba para terminar, Carlos, una semana más. Carlos, después llegaba esa semana, otra semana más, que se convertía gente a lo loco. Venía gente y se convertía, los pastores no querían terminar. Creo que fueron 60 días en Córdoba, 59 días, y ya mi esposa había venido 2 o 3 veces a buscarme. Y los pastores me agarraban antes que llegue mi esposa, me decían, Carlos, una semana más, Carlos, 5 días más, Carlos, así. Primero era una semana, después me pedían 5 días más, así era la historia, ¿no? Me pasó en Rosario, me pasó en muchos lugares. Claro, es que la gente venía y venía y venía, y eran miles y miles y miles y miles y miles. Entonces, pero claro, yo pasaba 50 días, 30 días, 45 días sin pisar mi casa. Fiestas, cumpleaños y todas las cosas que pasan en una familia normal. Y bueno, una de las cosas que a mí siempre me ponía triste era, yo iba camino por la autopista, por ejemplo acá, en Gran Buenos Aires, a la campaña, y yo miraba a veces a los costados de la ruta, remontando barriletes, los papás, los chicos, jugando al fútbol y todo, y mis hijos los miraba, estaban ahí atrás. Pero ellos tenían sus cosas, ya habían, para ellos la campaña, ya también tenían amigos, iban, jugaban a la pelota, hacían detrás de la carpa, corrían. Quiere decir que ellos no estaban mal, pero yo miraba y decía, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero Dios me decía, vos tienes que hacer una cosa que es más importante. Y tenía que ir y lo teníamos que hacer. Y así fue, nunca renegamos, nunca estuvimos tristes, siempre felices, la familia, los chicos nunca me dieron un problema, son 9, están todos sirviendo al Señor y mis nietos también. Cada uno está en algún lugar, Elías está como evangelista allá en Estados Unidos, Moisés está Nato está en Hillsong, pastor en Hillsong, y así todos, en distintos lugares, y todos están de alguna manera sirviendo a Dios, que es lo que, pues yo pensaba, ¿no? ¿Qué será el futuro? Porque los chicos, yo estaba en las campañas, eran muchos días, no es una familia común, no éramos una familia normal. Y yo me iba a Europa y estaba 20, 30 días y no estaba en mi casa. Y yo recuerdo, María casi se pierde en Alemania, un día que Di Crescenzo le sacó mal el boleto. Hasta llegó a Alemania y después lo tenía para llegar a Finlandia, yo estaba en Finlandia. Yo no sé, un ángel, no sé cómo hizo una azafata, la vio llorar a mi mamá y la acomodaron, me la trajeron. La cuestión que llegó a Finlandia y yo de ahí tenía que ir a Rusia. Rusia estaba vedado, yo iba como polizona en Rusia. Y resulta que mi esposa estaba embarazada de mi último hijo, Natanael. Estaba embarazada de Natanael. Cuando ella llega, yo por una profeta
había profetizado que yo tenía que entrar en ese momento en Rusia. Y era todavía estaba bajo el comunismo. Y entré con María. Quiere decir de que si a mí me agarraban adentro de Rusia, no sé si mi hijo iba a nacer o no, pero argentino no iba a ser, seguro iba a ser, porque estaba en Rusia. Y gracias a Dios pudimos entrar en Rusia, predicar ahí en Rusia, no tuvimos ningún problema y pudimos salir. Y María seguía embarazada, ¿no? Después tuvo a mi hijo Natanael, el último, ella estaba en su vientre y visitó Rusia. Y gracias a Dios que nosotros entramos de polizón, no entramos legalmente. Y pudimos predicar, porque yo prediqué mucho en Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, todos esos países nórdicos, siempre los recorrí todo, también Holanda, Canadá, qué sé yo. Impresionante la cantidad de lugares. Pero los de Suecia, los de Suiza, Suecia, Holanda, esos países muy especiales, los países nórdicos, muy creyentes. Los suecos especialmente, los finlandeses también, los noruegos. Bueno, todo eso lo recorrimos, conocemos. Y yo creo que lo que Dios me dejó, lo que siempre le agradezco a Dios, que me permitió conocer el mundo. Que me permitió conocer casi todos los países, ¿no? Y después poder predicarle a la gente. Lo de Rusia fue muy emocionante porque mucha gente venía. Y venían caminando, decía que Dios les hablaba de cuál era el lugar. 5 reuniones tuve. Un día y medio. Porque más no podía estar, porque si me agarraban, iba preso. Todavía estaba el comunismo. Año 87 fue. Así que bueno, son experiencias que uno va teniendo y las van a tener ustedes, no tengo ninguna duda de que saben cómo comienza, pero no saben cómo termina. Así que prepárense, porque hay cosas que son desafiantes, a veces hay que jugarse por Dios y hay que jugarse. Por eso lo importante de todo esto es que sepan que Dios nunca los va a abandonar. Yo recorrí todo lo que le parezca. Aviones, no sé, si le digo en cuántos aviones subí, ni lo sé, pero nunca tuvo ningún problema. Y si hubiera habido un problema, le decía, Señor, tú sabes lo que yo voy a hacer. Y el Señor se dio a encargar, o se encargó sin que yo lo sepa. Quiere decir de que Dios no va a fallar. Dios no les va a fallar nunca. Mira que hice kilómetros, mira que anduve por países, nunca tuve un solo problema. Yo entré en China. Yo estaba en Hong Kong, fui a predicar a Hong Kong y entré en China. No tuve ningún problema, anduve por China. No prediqué ahí, pero bueno, el único lugar donde no prediqué fue en China. Porque yo había ido a Hong Kong, y después de Hong Kong fui a Singapur, a Corea, Dinamarca, de Corea, Japón, todos esos países, nosotros estuvimos en todos los lugares. Pero gracias a Dios, puedo asegurarle de que Dios es fiel. No te preocupes si te invitan al África. Anda tranquilo, anda tranquila, Dios va a estar con vos. Nadie te va a molestar, porque el que va con Dios va de la mano de Dios y van legiones de ángeles. Un día Dios me mostró las legiones de ángeles que envía para que te cuiden, para que estén ahí. Así que nosotros no estamos nunca solos. Así que seamos prudentes. Los ángeles están. Y en base a eso, ¿no? Del cuidado de Dios como hijo, yo puedo decir que siempre vimos la mano de Dios, nunca nos faltó el cariño de papá. Él cuando estaba, trataba de estar al 100% y cuando se tenía que ir, se iba. Y Dios dejó una atalaya en casa que es mamá, ¿no? Así que, como siempre mi papá dice, mi papá dice que es ¿cómo es? El 51%, ¿no, mamá? Dice que mamá es el 51% de su ministerio, ¿sí? O sea, como que mi mamá es mucho más que él, porque hizo la tarea con nosotros que él no podía hacer, que quería, pero no podía porque él estaba haciendo otra tarea. Entonces, como hijo, nosotros siempre pudimos ver la mano de Dios. Nunca nos faltó el cariño, porque Dios suplió. A través de mi mamá o él mismo, ¿no? Milagrosamente, nunca sentimos ese vacío y Dios fue lo que le prometió, ¿no? Él le prometió que haga la tarea y que él iba a guardar su familia, iba a guardar su futuro, iba a guardar su casa, y lo que Dios promete, Dios cumple. Y hasta el día de hoy, como dijo mi papá, los hijos, 9 en el Señor, sirviendo de diferentes maneras. Algunos arriba en una plataforma y otros abajo, porque hay diferentes maneras de servir a Dios. Y sí, los nietos, gracias a Dios,
encaminados, aman a Dios y bueno, después Dios deparará, ¿no? Y yo personalmente digo, esto es mío personal, yo siempre digo, todos me dicen, ¿qué ministerio le pedís a Dios para tus hijos? Y yo le digo a la gente, ¿saben qué? Yo no le pido ningún ministerio a Dios para mis hijos. Y todos se quedan y me dicen, ¿cómo? No, yo le pido a Dios simplemente que mis hijos lo puedan amar. Yo tengo 5 hijos. Que mis hijos lo puedan amar. Y si aman a Dios, Dios después se va a encargar de ponerle el ministerio, lo que quiera. Así que yo creo que también a futuro, ¿no? Para los chicos, chicas que están acá, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios. Y como Dios le prometió a mi papá, Él va a guardar nuestro futuro, nuestra familia, nuestro hogar. Así que esa es la experiencia como familia que tenemos de la protección y el cuidado de Dios. Y mi mamá siempre ahí como una atalaya puesta por Dios, firme ahí, adelante. Siempre lo que ha marcado el ministerio de ustedes son los milagros, las señales, y yo estaba leyendo cómo en un principio te aferraste a un pasaje en Marcos 16. ¿Podrías contar un poquito? Bueno, yo creo que aquí hay la base de la iglesia está en lo que Jesús nos dio, lo que nos dijo. Porque para eso vino Él a la tierra, ¿no? Vino a darnos la salvación y a decirnos cómo era, qué era lo que nosotros tendríamos que hacer. Bueno, está tan claro cuando Jesús resucita y viene a sus discípulos y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, ¿no? Porque no habían creído. Bueno, y les da una comisión. Esto es importante, la comisión. Comisionó a la iglesia y la iglesia somos nosotros. Lo primero que les dijo es, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Nos envió con las manos vacías? No. No nos envió con las manos vacías. Nos dijo, id y predicad el evangelio. Punto número 1. Prediquemos el evangelio de Jesús. Punto número 2, que esto fue de alguna manera el talón de Aquiles. El tema de la discusión de la iglesia, el tema de todos los problemas que al principio yo tuve cuando comencé mi ministerio. En mi nombre echarán fuera demonios. Predíquenle y echen los demonios. ¿Por qué? Las personas que llegan a Jesús, llegan con su corazón lastimado, con odio, resentimientos, rencores, pornografía, cuántas cosas, droga. Entonces, el segundo paso, el primer paso es predicarle, esto es importante. El segundo paso es liberar a esa persona que aceptó a Jesús. Preguntarle, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus conflictos, tus problemas? ¿Qué pasa con vos? Bueno, yo tengo esto, o soy adicto a la pornografía. Bueno, vamos a orar. Vamos a echar ese espíritu de pornografía de tu vida, o de tabaco, o de lo que sea. En el nombre de Jesús, sal, espíritu de tabaco de esta vida. Sal, espíritu de muerte. Muchos piensan en el suicidio. Aceptan a Jesús y tienen ese espíritu de suicidio. La persona tiene que recibir a Jesús, como dijo Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué nos dijo? Prediquen. Y después, ¿qué dijo? Echen fuera los demonios. Segundo paso. Esto no es si quiero, no, es una orden. Cuando yo me convertí entendí exactamente que esa es una orden que Dios dio. Las personas están atadas, odios, resentimientos. Las personas con odio que están atados y que no pueden ser libres y que no son felices. Y que están ahí, y nosotros a veces no sabemos que esa persona... Entonces, yo digo siempre, cuando un pastor me dice, bueno, vos tenés la sala de indagación en tu iglesia. ¿Qué es eso? ¿Cómo la sala de indagación? La persona se convirtió. ¿Qué viene? ¿Es un ángel? Tiene problemas. Y veo que hay que ministrarlo. Si tiene odio, hay que ministrarle al odio, echar ese espíritu de odio, para que cuando vaya a la casa o tenga contacto con las personas, esté feliz. Porque si se lleva a Cristo, aceptó a Cristo,
no tiene que tener odio. Tiene que ser libre del odio. Para eso acepta a Cristo. Cuando Cristo... Ahora, yo pregunto, ¿el Espíritu Santo va a estar en un corazón lleno de odio? ¿O con cosas esotéricas o lo que sea? No. Jesús va a entrar en un corazón limpio. Quiere decir que el primer paso es predicarle. Cuando una persona se convierte, hay que decir, bueno, ¿qué pasa en tu vida? Con tu esposo, con tu familia. Y yo sé, bueno, ¿hay algo que no está bien? Bueno, vamos a orar. ¿Vos tenés odio a tu esposo? Vamos a renunciar. Y hasta que ese espíritu no sale, no se mueve. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir a su casa y ser feliz. Y si está con problemas y ese espíritu de odio, o ese espíritu de temor, o ese espíritu de lo que sea, está ahí, nunca va a poder ser plenamente feliz. Entonces, lo que Jesús nos mandó a hacer es la gran comisión. Predicar, echar los demonios, hablarán nuevas lenguas, serán llenos del Espíritu Santo y serán sanados. Predicar, echar los demonios, que sean llenos del Espíritu Santo y sean sanados. Eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Y es lo que hacemos en la campaña. Es lo que normalmente le hacemos con las personas que aceptan a Jesús. Y si se manifiesta, va a la carpa. Y en la carpa, los 4 pasos. ¿Para qué? Para que la persona tenga un corazón limpio, para que Jesús pueda trabajar en ese corazón. Por eso es importante, pastores o lo que fueren, lo que lleguen a ser ustedes. Cuando una persona levanta la mano y acepta a Jesús, a veces tiene cositas simples, ¡pum!, queda libre, pero no siempre. Entonces, ¿cuál es la manera que yo digamos, actuaría? Es una cita, bueno, vamos a hablar, matrimonio, lo que fuere. Bueno, cuéntenos cuáles son los problemas, hay peleas, hay angustia, hay algo en tu corazón. Entonces dice, sí, yo tengo con mi papá, me he tratado mal. Bueno, tenés que perdonar a tu papá. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Porque no puede entrar el Espíritu Santo si hay odio. Un espíritu de odio no tiene nada que ver con un espíritu. Entonces eso es necesario sacar de nuestros corazones todas las cosas que sabemos que no agradan a Dios. ¿Para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo. Porque después dice, hablarán nuevas lenguas. Pero primero, prediquen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, viene después. El Espíritu Santo. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo creo que eso tiene que ser. Ustedes van a ser pastores. Bueno, la persona tiene que ser ministrada. No puede no ser ministrada. ¿Por qué? Porque si hay algo, no va a ser feliz. Si hay algo, la va a perturbar de tal manera que la va a sacar de la iglesia. Por eso la importancia es, a la gente hay que ministrarle. Por eso la orden, la gran comisión es fundamental en el ministerio. Y ponerla por obra, no leerla, ponerla por obra. Primer paso, asegurarnos que la persona recibió a Jesús, no levantar la mano. Pero vos aceptaste a Jesús con todo tu corazón. Bueno, vamos a repetir la oración. Por eso es importante estar con la gente. Si uno ve a alguien triste en la iglesia, o a una persona que no está viniendo, y ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu vida? Y si a lo mejor hay algo que está y que tiene que salir, y ya está. Porque nosotros tenemos autoridad. Acá no es Juancito, no soy yo el que tiene autoridad. La autoridad la tenemos todos. Porque dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios, lo que Jesús nos dio como la gran comisión. Quiere decir, es necesario ministrarle a la gente. No hay que tener temor. Tener temor porque a mí las primeras veces Satanás me decía cualquier cosa. Y yo me decía, vos no podés conmigo porque está el Espíritu Santo, ¿de qué me habla? Y le decía, diablo inmundo, y se tenía que ir. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. No tenemos que tener temor. Entró Cristo, está Cristo, no te preocupes. Las veces que yo he escuchado sonar balazos y ¡ting! Y sentía el zumbar el proyectil, el silbido que me tiraban un tiro. Y yo sabía que no me podían tocar. Yo estoy haciendo la obra de Dios. ¿Quién va contra Dios? Nadie. No pueden. Quiere decir que nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que tener miedo de hacer cosas que no agradan a Dios. Pero de lo demás, ni un problema. Por eso es importante
que con autoridad que Dios nos dio, hagamos la obra de Dios. Una persona que tiene problemas, nosotros tenemos que atenderla. Se convierte en 5 personas. Bueno, por ahí la citás para un día de semana. Y puede haber gente que ministra liberación, ministra que hay en la iglesia, que los atienda. ¿Para qué? Para que si hay algo, salga y la persona sea feliz y pueda ser llena del Espíritu Santo. Por eso es importante que lo que está en la Biblia no es para leerlo, es para vivirlo. Y la gran comisión es la llave. Ahí está todo, ahí está cómo una persona puede llegar a Dios, acepta a Cristo, es libre, recibe el Espíritu Santo y es sanada. Listo. Para eso nosotros vamos a ser pastores y las personas tienen que ser ministradas. No puede ser que la persona acepte a Jesús, esté sentada ahí en la silla 1 mes, 2 meses, 3 meses y después se va. ¿Y por qué no viene? ¿La va a visitar? No, porque hay algo. Entonces, antes de ese algo, nosotros tenemos que tener, yo siempre le digo a los hermanos, una sala de indagación para que la persona nueva pueda abrir su corazón y podamos ayudarlos. ¿Para qué? Ayudarlos, para que sean libres, para que sean felices y puedan perseverar en el camino. Pero eso es importante. La gran comisión, yo siempre digo, no se predica sobre la gran comisión, porque no escucho predicar, pero es la llave que Dios nos dio para vivir el reino. Recibimos a Cristo. Somos libres, porque hay personas que reciben a Cristo y dicen, Señor, perdona mis pecados, chao, listo. Pero hay personas que tienen problemas fuertes y ahí hay que ministrar. No a todos, pero sí hay que ministrar a las personas que están muy arraigados los problemas que tienen. No es fácil. Y a veces hay personas que vienen y te dicen, yo me siento mal. Digo, ¿por qué te sentís mal? Bueno, porque yo tengo con mi abuelo, con mi papá, con mi mamá, odio. Entonces hay que ministrarlo. O sea, es importante. El pastor tiene que tener esta misión, los que van a ser pastores. Una persona que se convierte no es que levantó la mano y ya está. No, hay que hablar con la persona. Hay que tener una entrevista con la persona. ¿Para qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está tu vida? ¿Tenés problemas? ¿Odias a alguien? No, todo buen fenómeno, listo, oramos, que venga el Espíritu Santo, porque viene el Espíritu Santo. Pero si hay cosas, va a ser más difícil. Ese es mi consejo, ¿no? Porque de pronto yo lo he vivido, son 40 años atendiendo gente, 40 años escuchando gente, y siempre la historia se repite, ¿no? Y hoy me ha pasado últimamente, cuando hablo yo digo que hay mucha gente que está pensando en suicidarse. Digo, vengan los que, no digo, pero un 5%, un 10%, y no caen antes de llegar, se revuelcan porque están pensando en quitarse la vida. Hay gente que no tiene más fuerza para seguir viviendo. Y eso es el diablo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si usted siente alguna cosa de esa, pastor, me está pasando eso, inmediatamente. Y aconsejar a la gente que si hay alguna cosa que está pasando en su corazón, que venga y consulte. Hay que ministrar. Sepan que nosotros tenemos autoridad sobre todo poder de las tinieblas y nada os dañará. No hay que tener miedo. Os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo. Eso es lo que Jesús nos manda a decir. Y nada os dañará. Nos está diciendo que nosotros tenemos autoridad delegada por Él para ayudar a la gente. Así que no nos preocupemos. Porque antes, al principio, cuando se manifestaba alguien, la gente salía corriendo de la iglesia a veces. Al principio, pues tenían miedo. No tengas miedo. Vamos a orar y ya está, y la persona va a quedar libre y todo va a andar bien. Por eso mismo que tenemos una gran responsabilidad y la tenemos que llevar adelante, ¿no? Por eso traje el comentario de este pastor. Yo lo quería mucho, fui muchas veces a la iglesia de él. Cómo él se convirtió, cómo enseguida construyó una iglesia, porque él era albañil, construyó una iglesia circular, era Dos Santos. Y después, bueno, no sé cuántos años habrá estado en el ministerio, 10 años, 12 años, no tengo idea, pero estaba en la Unión de las Asambleas de Dios. Estaba con Scataglini y después abrió una iglesia.
Así que bueno, pregunta, no sé si algo más. Agregando a lo que decía mi papá, voy a contar algo que viví hace 3 semanas en Neuquén, pero es para que los chicos y los no tan chicos que están acá tengan también una noción, que es algo que nos pasa seguido últimamente. En Neuquén fui a predicar una noche evangelística de Pentecostés, y cuando termino de orar por todos, no quedaba nadie por orar. Viene una chica, 25 años de edad, recién casada, y dice: hace 6 años que tengo intentos de suicidio, 3 veces me internaron, me casé, soy cristiana desde la cuna, desde que yo tengo memoria, y estoy creyendo que Dios no existe porque nunca lo pude sentir. Entonces, la pregunta que yo le hice es: ¿cuándo recibiste a Jesús en tu corazón? Y ella me dice: no me prestó atención porque estaba como enojada con Dios y con los milagros que había ocurrido y las cosas, y que ella no sentía nada. Dice: te dije que desde cuna. No, yo no te pregunté hace cuánto vas a la iglesia o cuánto tu papá te llevan a la iglesia. ¿En qué momento vos recibiste a Jesús en tu corazón? Y ella se quedó pensando y me dice: conscientemente nunca. Le digo: entonces, ¿cómo no vas a estar llena de odio, intento de suicidio si Jesús no está morando? Vos estás concurriendo a una religión, le digo, no estás yendo a Jesús. Entonces le digo: vamos a hacer algo, le digo, porque ella me vino a decir que era la última oportunidad que le daba a Dios para que se haga real en su vida. Así me lo dijo. Si no, estaba decidida, a pesar de que tenía 3, 4 meses de casada, a quitarse la vida. Así me lo dijo en ese momento. El esposo estaba trabajando en el desarme, porque mientras yo terminaba de orar por la gente, estaban desarmando el estadio porque tenían que entregarlo. Entonces le digo: vamos a hacer algo. Primero, recibí a Jesús en tu corazón, algo que nunca hiciste. Recibió a Jesús en su corazón. Le digo: ahora yo voy a orar para que Jesús te haga libre, y después te voy a mandar a ministrar, y después voy a orar para que seas llena del Espíritu Santo. Y vas a ver que Dios es real. Hice aceptar a Jesús, le puse las manos, reprendí, cayó, se manifestó a ministrar. Cuando termina de ministrarla, yo seguí orando por 2, 3 colaboradores, gente que se quería sacar fotos. Se acerca después de ser ministrada y ya era otra persona. Ya no vino con agresión, con violencia, era diferente. Y le digo: ahora sí, el Espíritu Santo va a entrar en tu vida y te va a cambiar. Oré por ella, cayó al piso. Y yo no la vi hablar en lenguas, no la vi sacudirse, nada, pero en un momento digo: levántenla, la levantan, y le digo: ¿qué sentís? Siento algo que nunca en mi vida he sentido, y yo creo que es la presencia de Dios. Ahora fíjense ustedes, no, claro, denle un fuerte aplauso a Jesús, él es el que lo hace, ¿no? Pero fíjense qué importante, a veces 25 años de ir a la iglesia y nunca había recibido a Jesús en su corazón, y cuando la gran comisión se hace real en una vida, en un chasquido, Jesús puede cambiar esa vida. Así que es importante, ¿no? La gran comisión, hacer esto, pero también que la gente no vaya detrás de una religión, sino que los llevemos siempre a que vayan a Jesús. Y esa vida fue transformada y vino el esposo, se abrazaron ahí. Dios hizo algo hermoso, ¿no? Hace 3 semanas atrás. Así que es importante, ¿no? Hacer esto y así ves el resultado de Dios en las vidas. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Gemidos, súplicas, ruegos, clamor y lágrimas. Amén. Súplicas, ruegos, clamores, con lágrimas, ¿no? Y con el corazón orar por los perdidos, ¿no? Muchos quizás no han ido a una campaña porque la edad que tienen y las campañas, no sé, por distintas razones, no se hacen en esta zona y demás. Expliquen por qué la liberación se hace una carpa aparte. Bueno, eso lo puede explicar mi papá, porque él fue el que empezó con esa idea de la carpa, Dios le puso eso. Bueno, yo observé luego de un tiempo de campaña, primero los que venían de aquí, del instituto, en La Plata, comenzaron a ir y fueron ellos los que estrenaron la primer carpa que tenía. La carpa era para día de lluvia, no era para otra cosa. Para eso era la carpa. Y después resulta que terminó siendo la carpa de liberación, quedó para siempre. Bueno, ministrar a la gente es importante. ¿La pregunta cuál es? ¿Por qué se hacía dentro de la carpa la administración de la Sí, gente? sí. Bueno, se hacía porque las personas, yo lo explico porque yo vi, por eso hablo, que se hacía un circo. Una persona manifestada la llevaban arriba a la plataforma
y la persona de alguna manera no quedaba bien parada. Y si la hacíamos al aire libre, todo el mundo mirando lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos la carpa de liberación primeramente para poder ministrar en privacidad, con tranquilidad y que la persona esté libre para poder contar lo que hay en su corazón. Y la carpa es un lugar cerrado. Porque si no se hacía un espectáculo, yo las primeras campañas no me di cuenta, pero después me daba cuenta que había muchos que hacían un espectáculo de una liberación. Y eso asusta a la gente, eso no trae bendición, entonces decidí usar para todos los casos de liberación, no ministrar a la vista pública, hacerlo en la carpa. Sentar a la persona, preguntarle qué le pasa, porque no hay otra manera, si estamos en el medio de la gente, no podemos dialogar con la persona. Entonces lo importante es que la persona vuelva en sí y poder preguntarle a la persona qué le pasa, ¿no? Porque hay algo. Entonces ahí la persona comienza a contar y después se le ministra conforme a la necesidad de la persona. Por eso aparece la carpa de liberación. Yo compré la carpa antes, pero no para la liberación, sino para los días de lluvia. Y después la carpa terminó siendo la carpa de liberación y los días de lluvia, bueno, las campañas crecieron tanto que ya no se puede meter en una carpa, ¿no? Así que le tenemos que mojar irremisiblemente, sino buscar un lugar cerrado. Pero la carpa yo la compré para una cosa, para los días de lluvia. Y después terminó siendo la famosa carpa de liberación para ministrar a la gente que tiene necesidad. Así empezó la historia, ¿no? Así empezó la carpa. De alguna manera, los primeros que estrenaron la carpa fueron los del instituto, porque yo ya estaba con esa idea. O sea que ustedes ¿cómo podemos decir? Los anteriores a ustedes estrenaron la carpa de liberación. Y fueron los primeros que liberaban, porque eran los del instituto, porque yo no tenía gente. Éramos 4 el ministerio. Y se empezó a manifestar la gente en gran cantidad, entonces venían los del instituto y empezaban a practicar cómo liberar, porque ni nosotros sabíamos cómo hacerlo. Al principio se hacía como se podía, ¿no? Yo era muy chiquito, pero cuentan las personas que estuvieron en el ministerio que era como se podía. Y el Espíritu Santo empezó a traer luz, empezó a traer revelación de cómo hacerlo y se pudo hacer. Y liberación es un acto extraordinario de amor de Dios, ¿no? Es lo que enseñamos con el pastor Hugo y el ministerio. Y realmente el amor también está demostrado en que en la carpa se puede resguardar la integridad de la persona. Porque imagínense, entra alguien largando espuma por la boca, con los ojos dados vuelta, así. No es lindo que la familia lo vea, que todos lo vean. Entonces, la carpa es un lugar, como decía mi papá, resguardado para poder resguardar su integridad, su intimidad y que la gente pueda abrir su corazón sin temor a nada. Entran gritando y pataleando y salen sonrientes con las manos en alto y hablando en lengua. Esa es la película, ¿no? Esa es la idea. Que la gente entre como entre, no importa. Lo importante es que salga con las manos en alto, sonriente y hablando en nuevas lenguas o cantándole a Jesús porque fueron libres de las ataduras. Así que esa es la función, ¿no? Dios fue preparando todas las cosas porque no había experiencia. Eso de la carpa así de liberación no existe. No existe en ninguna parte del mundo, ¿no? De hecho. Así que podemos, después de Made in Argentina, podemos ponerle la carpa de liberación. Hicimos algo. Así que sean prudentes porque ¿sabe lo que pasa? Yo he visto por algún video gente que después empezó el Ministerio de Liberación, se extiende, ¿no? Y a veces se huían a las personas arriba de la plataforma y hacían un circo con eso. Y eso es lo peor que pueden hacer. Nadie tiene que ver el dolor de la gente. Por eso es tan importante ser muy cuidadosos. Alguien se manifiesta en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado de que no sea un espectáculo, sino tratar de tener un lugar siempre para poder llevar a la persona y ministrar a la persona sin que estén todos escuchando, ni mirando, ni nada. Porque hay veces que pasa, ¿no? El diablo te dice, no voy a salir, y te grita, y te dice cosas, ¿no? Entonces, todo eso, la gente común les puede preocupar y nosotros no tenemos por qué nadie se asuste y mucho menos
que vean a la persona que está manifestada. Por eso que, gracias a Dios, cada vez hay menos, ¿no? O sea, como que la iglesia ya lo hace y las campañas también hay muchos manifestados, pero antes era increíble, la mitad de la gente. Así que no había, era difícil, pero bueno, la iglesia fue aprendiendo, la iglesia lo fue adaptando, porque la Biblia lo dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, si hay un espíritu malo, hay que sacarlo para que la persona sea plenamente feliz. Así que todo haciéndose decentemente y en orden, con cuidado. Lo más importante es cuidar a la persona. Aquella persona que viene con necesidad hay que cuidarla. Esa persona que tiene problemas hay que cuidarla. Hay que amarla hasta poder lograr que la persona reciba lo que realmente Dios quiere darle y ya no sea más una persona que causa ningún tipo de problema, sino más bien puede alabar a Dios con paz, con alegría. Por eso es importante lo que yo aconsejo, una sala aparte de indagación. Porque una persona nueva puede venir, puede aceptar a Jesús y es necesario preguntarle. Y hay que orarle. No podemos dejar de no orarle. Por eso es importante, ya que ustedes van a ser futuros pastores y pastoras, que, bueno, que te cuiden la integridad y a la persona, que es lo más importante, lo más precioso. Nada más. Quisiéramos abrir un tiempo de preguntas de los estudiantes y después cerrar con un tiempo que puedan orar por el grupo entero. Pero no sé si hay algunos que ya estuvieron pensando en alguna pregunta que quieran, han estado siempre preguntándose y es el momento, no te lo pierdas. Ahí hay una, sí. Ahí comunico la pregunta, hay más de 50 personas conectadas ahí por Zoom, así que los saludamos ahí también. Gracias por estar conectados. La pregunta es si no tienen un lugar para ministrar liberación en la iglesia y sucede un caso como estos, ¿qué pueden hacer si no hay ese lugar privado? Yo voy a responder en base a mis experiencias y un poco lo que aconsejamos. Siempre aconsejamos tratar de ministrar en las iglesias, no en las casas. A veces es imposible, pero si es imposible, ir de a 2 o 3, y siempre que haya un pastor, un líder, a pesar que quizás sea otro el que ministre, primeramente. Si es imperioso porque la persona no la pueden sacar de la casa por una enfermedad o por la misma condición que tiene, siempre recomendamos en la iglesia, pedir permiso en la iglesia. Me pasó a mí hace poco estar en la calle, salí a tomar un café con mi pastor, y aparece una mujer pidiendo plata. Bueno, le digo, mirá, esperá que voy al auto a buscar plata. Un hermano que está conmigo me dice, pará, yo tengo, le doy. Pero le digo, pará, agarré un librito de El hombre más rico de los que damos la campaña, se lo di y le presentamos a Jesús. La mujer, le digo, ¿querés que ore por vos? Sí. Empecé a orar, se manifestó en la calle. Cayó arriba de mi auto, empezó a sacudirse. Entonces, ¿qué hice? La tomé de la mano, la até en el nombre de Jesús. Le digo, Satanás, no tenés más autoridad sobre ella. Ella recibió a Jesús. Le digo, abrió los ojos, hablé con ella y la cité en la iglesia. Le digo, mirá, vas a ir a la iglesia, vos podés ir, sí, es acá 20 cuadras. La cité a la iglesia, cité a un hermano, un matrimonio, y la mandé a la iglesia para que sea ministrada. Obviamente oré por ella, se entregó al Señor, la dejé bajo el Espíritu Santo. Le digo, Espíritu Santo, ahora a vos te toca. Porque en la calle no puedo ministrar, es un escándalo, es un problema hoy, puede pasar cualquier cosa, entonces hay que ser sabios también. Y mi experiencia, y lo que nosotros tratamos de aconsejar con el pastor Hugo, mi papá, con los hermanos del ministerio, es que siempre sea en un ambiente donde uno pueda controlar la cuestión, porque imagínate, en la calle sale corriendo un auto que viene, entonces tenemos que ser prudentes. Le pedí al Espíritu Santo que tome control de la situación y de ella. Fue a la iglesia, fue ministrada, fue libre, luego yo no la vi más, así que no sé cómo, pero ella recibió al Señor, sí fue ministrada porque fue a la iglesia como a los 3, 4 días, así que mi opinión es esa, tratar de, si no se puede dar, bueno, sujetar, te ato en el nombre de Jesús, volvé en sí, orar que el Espíritu Santo tome control y tratar de citar a la persona en algún lugar donde se pueda ministrar. Repito algo importante, tratamos de tampoco hacerlos en las casas, sino que, a no ser que sea algo extremo, y siempre de a 2 o de a 3,
y que haya siempre un líder, un pastor responsable que esté respaldando, si hay que ir sí o sí a una casa, esa es mi respuesta, ¿no? No sé. Sí, pero a veces sucede en la iglesia y no hay lugar donde ponerlo. Creo que la pregunta pasó por ahí. Lo importante es, bueno, si no se la puede ministrar, se le pide que se quede. Cuando termina la reunión, ministrarla en la iglesia después que terminó la reunión, para no hacer un espectáculo público o puede pasar durante la alabanza y tiene que terminar con el culto, si se le manifiesta a alguien en una iglesia chica. Citar a la persona, o lo mejor es que se quede y al final, cuando termina todo, dejar a las personas que saben hacerlo, o el pastor, y se le ministra. O sea, hay que ser prudente, nada más buscar la prudencia, buscar lo mejor para evitar que la persona quede mal expuesta, ¿no? O sea, eso hay que evitarlo porque no es bueno, si se puede evitar. A veces hay personas que se manifiestan en la iglesia y empiezan a tirar bancos por todos lados, se revuelcan, gritan. Inmediatamente hay que estar preparado para sacarlo de ahí. Y si no se puede, ordenar que se quede en el nombre de Jesús. Espíritu mundo, sujétate en el nombre de Jesús. Y habitualmente la persona responde y se queda. Y después termina la reunión, se van todos, se quedan los que van a ministrar y lo hacen. Es importante cuidar a la gente, que no sea avergonzada, porque después le va a dar vergüenza y no va a venir mal a la iglesia, no va a querer venir. Por eso hay que tener cuidado y ser respetuosos de la identidad de la persona, pero a veces es necesario, si se puede, decirle, bueno, vení más tarde, vení mañana, vení el lunes, vení el martes, una persona que te manifiesta que tiene problemas y pide una consejería o quiere que le ores en el altar, no lo hagas y citala para hacerlo cuando no hay nadie. Porque a veces hay personas que te dicen, mira, yo me siento esto, tengo esto, me siento, me pasa esto. Y si hay seguridad de que se va a manifestar, a veces orarle en la iglesia sabemos que se va a manifestar y que se va a armar el lío. Entonces, si no hay, digamos, hay temor, es conveniente hacerlo en otro momento en la iglesia. Siempre tiene que haber no menos de mínimo 2, 3 personas para ministrar. ¿Para qué? Porque es necesario estar así atento y aparte que ninguna persona se sienta cohibida tampoco, no tenga temor. No es fácil, pero yo creo que la sabiduría, tenemos que usar la sabiduría para poder ir llevando adelante el ministerio, ¿no? Y bueno, si alguno va a alguna campaña y quiere pedir permiso para ir a la carpa y mirar cómo se hace, no hay ningún problema. Está Hugo ahí, que es el coordinador de la carpa, y si usted quiere ver, seguramente que llama al coordinador y va a permitirle que usted vea cómo funciona, ¿no? Para que después lo pueda hacer. Tratar de cuidar a la persona es lo más importante, para que no se sienta avergonzada, para que después no digan nada, tenemos que ser prudentes en todo este tipo de cosas porque con el tiempo fuimos aprendiendo, por eso es la carpa. Y en la carpa no entra nadie sin autorización, olvídese. Los porteros no pueden dejar entrar a nadie que vaya a curiosear, no. En la carpa están los que están ministrando, para justamente cuidar de las personas. Lamentablemente están en una situación difícil que la única manera es esa, ¿no? Hacerlo como debe ser, pero no para que sea un espectáculo, para que todos vengan como si fuera una obra de teatro, vamos a mirar a ver cómo hacen. No. Eso tiene que tener mucho cuidado, gente que no sepa de estar mirando, porque después hablan cosas que no tienen que hablar y no es conveniente si nosotros realmente queremos cuidar la identidad de las personas, ¿no? ¿Otra pregunta más? Por allá. Sí. La pregunta es si en algún momento se dio cuenta cuando había llegado a un punto de reconocimiento en su ministerio
o si fue más retrospectivo, mirando en ese momento, manteniéndose fiel solamente y hoy mirando hacia atrás, viendo todo el fruto. No, nunca sentí nada especial. O sea que ahora, después de tanto tiempo, por allí leo algún comentario y me doy cuenta, pero no. Siempre me encontraba que no había hecho todo lo que tenía que hacer. Que había mucho más y que, bueno, mi capacidad, mis fuerzas, o lo que fuere, podían haber hecho más. O sea, nunca me sentí superior, nunca me sentí nada, sino al contrario, siempre yo ministraba a una persona y después me quedaba pensando qué le dije para ministrarle, para que no, porque me quedaba pensando que no se sienta ofendida por lo que le pregunté o por lo que dije. Al contrario, yo nunca pensé nada de que yo podía hacer algo o alguien, nunca. Yo sé que todo es de Dios y lo que hace Dios es bueno, y cuando me contaban, vos sabés que está el lugar, tal persona se sanó de tal cosa, y yo ni me había enterado. Digo, gloria a Dios, qué bueno. Y me sentía feliz, pero más nada, no sea que no somos dueños de lo que Dios nos da, simplemente somos administradores. Y lo que tenemos que hacer es tratar de administrar lo que Dios puso en nuestras manos de la mejor manera posible, no lastimando a la gente, sino por el contrario, antes bien examinándonos nosotros si no fuimos muy duros, si no fuimos muy brutos, y como diciendo, pensando que la persona es lo más importante que tenemos nosotros delante, aún más importante que nosotros. Por eso, amarla, cuidarla, respetarla, para que no hacer ningún biógrafo, porque yo he visto cosas. Hacer un espectáculo en una plataforma administrando Liberación, y con las cámaras, todo eso, no debe ser así. Las cosas de Dios no son así. Por eso mismo que lo importante de todo esto, cuando nosotros podemos hacer algo por alguien, hagámoslo. Y lo que tenemos que sentir es esto: hice todo lo posible. Pensar que nosotros quizás no hicimos todo lo posible, aunque la persona haya salido corriendo y no caminaba, no importa. Siempre sentirnos en falta, como diciendo, a lo mejor no hice todo lo que tenía que hacer. Y en base al proceso que vos hablabas, voy a hacer una frase que decía mi papá, ¿no? Cuando le preguntamos nosotros mismos, como hijos o familia, él me dice, es como que Dios me subió arriba de un tren y el tren arrancó. Y pasó todo lo que pasó y yo estaba arriba del tren. Todavía no me bajé, dice, todavía estoy arriba del tren, ¿no? Es como un sueño, dice él. Y las cosas pasaron y siguen pasando y yo no me di cuenta. Fui parte de eso, pero es como que algo me llevó, ¿no? Ese fue vamos a decir, el carril que lo llevó, ¿no? Es así. Y él siempre nos cuenta eso. Y otra cosa que él dice en base a esta pregunta es, y a lo que él decía, es nunca ser famoso, sí conocido. Podés ser conocido para poder hablarle a más personas de Jesús, pero la fama y el éxito que el mundo no te va a llevar a ningún lado, sino te va a destruir. Y eso es una de las cosas que él aprendió cuando tenía el programa en Canal 2. Él cuenta de que vio gente que lo rodeaba y él como que se sintió que era famoso, ¿no? Y ahí algo pasó en su corazón y se bajó del programa, dejó todo en cierta manera y siguió haciendo lo que Dios le había dado, que era predicar en las campañas. Entonces, famoso, no. Conocidos, sí sirve, ¿no? Un poco respondiendo a todo lo que ella preguntaba con frases que él siempre nos dice, ¿no? Sí. Un predicador no puede ser famoso. La unidad ha sido clave, tanto ustedes pidiendo que las iglesias a donde van a hacer una campaña tengan unidad entre ellas, como también dentro del equipo. Antes ministrar ustedes, según me contabas, se juntan y oran juntos. Hablen un poquito de eso, de la clave de la unidad, para que haya un mover. Bueno, las campañas obligatorio era orar y orar y orar, y ahí era llorar. Si el que no lloraba, no. Porque Jesús dice que oraba con lágrimas. ¿Cómo oraba Jesús? Gemidos, clamor y lágrimas para ser oído. Esa es la manera. Si no hay eso, no sirve. Y hacerlo en público, no. En privado. Y yo le digo al muchacho, le digo, cada lágrima es un alma, así que métale. Cada lágrima es un alma, cada lágrima es un alma, cada lágrima es un alma, cada lágrima que salen de tus ojos son alma. Así que había que orar, gritar, llorar y tomar autoridad. Y bueno, si se nos quedábamos fónicos, nos quedábamos fónicos antes de tiempo.
pero siempre las tardes eran las que usábamos nosotros para estar orando en el equipo, no todos los ministerios. Podría oración individual de cada uno es otra cosa. Pero cuando orábamos por la campaña, para las almas, ahí reprendíamos al diablo y hacíamos todo lo que teníamos que hacer y llorar, porque siempre, algo que yo sentí siempre en mi corazón, una lágrima, un alma. Así que vamos a pedirle a Dios. Y si hay que llorar, llorar sin problema. Y algunos gritaban, o más fuerte, otros menos, algunos lloraban, pero lo importante son las lágrimas, porque las lágrimas son las que conmueven el corazón de Jesús. El que sembrare con lágrimas, con regocijo segará. Dice la Biblia, Padre, que sean uno para que el mundo crea, ¿no? Y en base a lo que mi papá decía, ¿no? Juntarnos a llorar por las almas perdidas, ahí es donde el hombre fuerte de la ciudad largaba lo que tenía tomado y podíamos ver. Y cuanto más unidad hay en las ciudades, vemos que más victoria hay, ¿no? Mi papá tiene una frase que él dice, unidad por uno, victoria por uno, unidad por dos, victoria por dos, unidad por tres, victoria por tres, y toda la iglesia está unida, es una victoria incalculable, ¿no? De la mano de Jesús. Entonces, tomado de ese pasaje, ¿no? Padre, que sean uno para que el mundo crea, yo creo que ahí está el secreto, tener que estar en unidad, apoyándonos. No importa que uno sea más, que otro sea menos, no importa a quién le toque estar arriba, abajo, es circunstancial eso. La visión es una, que las almas sean ganadas. Entonces, ese es el secreto, ¿no? Y como equipo, también eso, ¿no? Mi papá dice que el equipo supera al mejor talento. O sea, vos podés tener al mejor jugador del mundo, pero si no está rodeado, y ya lo vimos en el Mundial, ¿no? Que salimos campeones. Messi lo tuvimos siempre, pero esta vez fue rodeado por un buen equipo que se complementó y logramos la Copa del Mundo, ¿no? Llevándolo al futbolístico. En lo espiritual es lo mismo, ¿no? O sea, podés tener al mejor de todos, pero si no están unidos en un mismo espíritu, como en el Pentecostés, dice que estaban todos unánimes, estaban en un mismo espíritu, pidiendo y pensando en una sola cosa, que descienda la promesa para luego ser testigos. Entonces yo creo que el secreto es ese, la unidad. En la Biblia está expresado bien claramente, Jesús lo dejó bien claro, Señor, que sean uno para que el mundo crea, y le dijo, estén juntos, unánime, para que descienda la promesa para luego ser testigos. Bueno, esto es lo mismo en la iglesia, lo mismo que tenemos que... De la unidad depende, vamos a decir, lo que pase en las campañas, lo que pase en la ciudad, necesitamos esa unidad porque está en la Biblia y porque el Señor lo pide, ¿no? ¿Para qué? Para que el mundo crea. O sea, desde ese principio, desde esa base que bueno, Dios le mostró a él y él nos enseñó a nosotros, es donde nosotros nos catapultamos desde ahí para que esto pueda seguir. Última pregunta, ahí veo una mano, ¿sí? Sí. La pregunta es, cuando dice, oíme bien Satanás, si percibe que ese es el momento o hay expectativa para saber cuándo tomar autoridad. No, eso habitualmente es cuando comienzo la oración por liberación o por los enfermos, yo sé que hay un enemigo. Yo sé que hay un enemigo. Si no, el mundo sería otra cosa, pero bueno. Y el enemigo está... Entonces yo me paro y lo que siento es hablarle directamente al adversario. Porque cuando lo hago con toda la fuerza. Oíme bien, Satanás. Oíme bien en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiere decir que le estoy diciendo que tomo autoridad sobre toda su autoridad, porque la autoridad de Jesús es mayor que la de él. Y yo tomo la autoridad que Jesús me da y le digo, oíme bien, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, saca tus manos sucias de estas almas, sal de este lugar. Entonces le pego duro para decir que, para que se dé cuenta que no estoy jugando. Que no tiene chance, se tiene que ir y se tiene que ir. Había una mano allá. Última pregunta, sí.
La pregunta es si la iglesia se ha olvidado del ministerio de la liberación porque no se ve tanto en las iglesias. Bueno, yo creo que la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Cuando Jesús aparece a los 11, les reprocha la incredulidad y les dio el mandato. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En mi nombre echará fuera demonios. Quiere decir que Jesús nos está diciendo que estamos luchando contra una potestad. Y no podemos nosotros no tomar autoridad sobre esta potestad para poder hacer la tarea que Jesús nos ha encomendado. Entonces, cuando yo le digo, oíme bien, Satanás, le estoy diciendo que tomo autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad en el nombre de Jesucristo. Y bueno, al dar esa orden, automáticamente sabemos que la autoridad que Jesús nos dio, total. Os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Si tomamos la autoridad, nosotros sabemos que la autoridad va a ser delegada. No sé si es esa la pregunta. En base a lo que preguntaste, sí, y preguntó si ves que la iglesia cada vez practica menos, es un poco por el esfuerzo, ¿no? Por lo que cuesta. A veces el adversario dice, no, vos no podés, vos no sos fulano, vos no sos... Sí, la autoridad es para todos. Acá no hay hombre más fuerte que el otro, no hay hombre con más autoridad que el otro. Es conforme lo que nosotros creemos. Si vos lo crees, Dios lo hace. Lo importante es eso, saber que tenemos autoridad. Os doy potestad. Cuando Él habla de que os doy potestad, nos está diciendo, les doy la autoridad que Él tenía, nos la traslada a nosotros para que nosotros la usemos. Y eso es lo importante. Saber que tenemos la autoridad y usarla. ¿Por qué? Bueno, muchos dicen, che, vos hacés como fulano. No, yo hago como dice la Biblia, porque no sé si habrá alguno que hacía eso alguna vez y quizás dice, vos te copiás. No, a mí no me importa. Si él lo hace y le funciona, yo también lo hago. Sí, somos todos iguales delante de Dios, no hay diferencia. Entonces, oíme bien, Satanás es una voz, un grito de guerra, como diciéndole, acá estamos, acá está la iglesia, acá está Jesús con nosotros, porque Jesús está con nosotros. Y oíme bien, Satanás. Yo no tengo autoridad, pero el que está en mí sí la tiene. Y tomo la autoridad del que me dio la autoridad y le digo al diablo que se salga en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tomamos la autoridad que Jesús nos dio. Os doy potestad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos la da a nosotros. Y a veces a la iglesia le cuesta creer eso. Entonces por eso no se ministra. También hay otra cosa. Por ejemplo, algún pastor dice, hoy me viene Satanás, la iglesia va así y lo invitan a Condia. Y no es correcto eso. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es para todo. ¿Cómo puedo decirle al diablo que yo estoy ahí, que yo le voy a pedir que suelte las almas que tiene en su garra, si no se lo hago saber? No hay otra manera. Porque yo no puedo orar y no reprender al diablo y creer que va a pasar algo. Entonces, primero tomo la autoridad, y la autoridad la tenemos todos nosotros. Y si vos decime, oíme bien, Satanás, yo te escucho, te aplaudo. Porque estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Tomar la autoridad que Dios nos dio. No hay que... Los pastores a veces tienen vergüenza y dicen, mirá, imita a Anacondia. No, ¿qué Anacondia? Es Dios, el que lo dijo fue Jesús. Os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo. Entonces, yo tomo la autoridad que Dios me da. Entonces, le voy a decir a él que en el nombre de Jesús yo tengo autoridad y le ordeno que suelte las almas que tiene en su garra. Es un mandato. Por eso mismo, si hay algo que funciona, y usalo. Si la computadora, el celular no hubiera funcionado, nadie lo tendría. No, lo tiene aquel, yo no lo voy a tener. Está para que lo tengamos todo. La autoridad es para la iglesia, no es para otro. Tomala. ¿Cuál es el problema? Y no es que estás imitando, estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Os doy potestad. Si tenés otra manera de hacerlo, hacelo de otra manera. Pero esa es la idea, ¿no? Sí. Por ahí levantaba alguien la mano. ¿Qué te pasa?
Claro, a veces hay pecados fuertes que hay que identificarlos. Entonces, la persona, porque una cosa es reprender el espíritu de odio cuando la persona se arrepiente, y otra cosa es reprender el espíritu de odio cuando la persona no se arrepintió. ¿Entendés? Dije, yo odio. Vos decís, ¿cuál es tu problema? Y yo odio qué sé yo, a una persona que me hizo daño. Ajá. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, renunciar al espíritu de odio y orarse es más fácil. Pero si vos no decís que tenés odio, no sabemos que hay un espíritu de odio, es más difícil. Por eso tenés que empezar a hacer espíritu de odio, de rencor, de resentimiento, de mentira, de engaño, empezar a hacer todo el recetario cuando vos sabés que es un espíritu de odio, entonces es más fácil. Por eso la importancia de si es un problema de otro tipo de problema, bueno, decirlo para que tomar autoridad y echarlo afuera, de mentira, por ejemplo. No, yo miento, yo vivo diciendo mentiras. Bueno, vamos a renunciar al espíritu de mentira. Pero hay que nombrarlo y hay que tomar autoridad. Por eso que, de lo que yo digo, oíme bien Satanás, bueno, yo no tengo el título de propiedad de eso, pero háganlo sin miedo porque Dios nos dijo que lo hagamos. Así que si usted se quiere parar en un lado y decirle espíritu de oíme bien Satanás y decíselo, ¿cuál es el problema? Que te escuche, que vos le vas a decir lo que Jesús te dijo. Porque os doy potestad de hollar toda fuerza al enemigo. ¿Y quién tiene la autoridad? Todos nosotros, los que creemos. No es para uno solo. Entonces, hacelo como quiera. Si diablo, oíme bien diablo, bueno, también te lo puede decir. No hay problema. Si no quieren repetir. Pero en las campañas, el pastor Hugo lo puede decir, que él está en Carpa Liberación, a veces ha durado 7 días o 10 días y durante todos los días hemos ministrado a una persona, o lo ha ministrado el pastor o los hermanos, porque a veces hay cosas que se van rompiendo y el Espíritu Santo las va revelando. Entonces los pecados ocultos, hay un montón de cosas, por eso no hay un límite de tiempo. Lo ideal es que sea lo más pronto posible para que la persona sufra menos, pero sí a veces hay que ir buscando dónde está la punta del ovillo, ¿no? Cuando hay ocultismo metido en el medio es más difícil porque hay pactos, hay trabajo. Entonces, en el nombre de Jesús rompemos todo, pero hay que hacer que la persona confiese para que pueda ser libre. Bueno, eso después va cuando el pastor Hugo enseñe liberación y eso, ahí va el tema, ¿no? Es más largo, pero no hay un límite de tiempo y como dice mi papá, tenemos que usar sí la autoridad que Dios nos dio y el Espíritu Santo es el mejor maestro. Pedirle al Espíritu Santo que te revele y Él te va a ir guiando a vos y a la persona y a los que están con vos para que sea libre, ¿no? Claro, por sobre todas las cosas la persona tiene que ser sincera, ¿no? O a veces Dios te puede revelar que hay algo que no te dice y no va a ser nunca libre. Entonces, pedí, Señor, ¿qué? Y por ahí te viene, Dios te dice qué espíritu es el que está ahí que no quiere salir. Pero siempre con autoridad, sea mentira, sea odio, sea rencor, sea resentimiento, sea lo que fuere, con autoridad. Espíritu, pero si la persona se arrepiente. Yo en un caso de eso, que alguien que odia, le digo, bueno, pedile perdón a Dios y renuncia al odio. Y yo le hago renunciar al odio en el nombre de Jesús. Entonces, de cualquier manera, en ese momento vos renunciás y le quitas la autoridad al espíritu que está dentro. Y después nosotros oramos y el espíritu se va. Pero por eso mismo que ministrar es un tema, ¿no? No es fácil. Pero primeramente hay que pelear con el espíritu que está, cuál es, quién es. Sabiéndolo, mejor. Pero igual, cuando no sabemos, a veces le damos fuerte y con autoridad y bueno, la persona queda libre.